Muchas gracias, muy bien. Muy bien, estimados, tengan todos ustedes muy buenas noches con todos. Les saluda una vez más la licenciada Helen Castro Malqui, quien por este medio el día de hoy nos reencontramos para continuar justamente nuestro proceso en referencia a fortalecer nuestras capacidades. A continuación, voy a empezar a compartir nuestros materiales importantísimos. Me queda más que recordarles las formas en las cuales nos vamos a comunicar por este medio, estimados, que es ya sea por el chat, ¿verdad? Que tenemos aquí en el Zoom, así como también podemos activar nuestro micrófono, levantamos la manito, ¿sí? Para poder activar nuestro micrófono y así poder participar activamente. Y de pronto, si hay algunas preguntas que queremos realizarlas antes de finalizar nuestra sesión del día de hoy, podemos realizarla con mucha tranquilidad. Así que, estimados, espero que este material que se va a compartir el día de hoy pueda ser de mucho provecho para todos ustedes. Recordemos una vez más que culminando nuestra sesión del día de hoy, van a poder ustedes adquirir todo este material gracias a IPES. Una vez más, por la facilidad de poder encontrarnos por este medio. Permítame, por favor, y poder presentarlo. Muy bien, permítame, por favor. Muy bien, tenemos el día de hoy entonces, estimados, nuestro tema importantísimo, evaluaciones psicológicas en el ámbito educativo. Y es que es muy importante, estimados, quienes damos una vez la bienvenida a todos ustedes. Ya tenemos justamente 41 participantes activos por esta plataforma. Les damos la bienvenida una vez más y seguimos invitando a todos nuestros participantes de esta noche. Asimismo, tema importantísimo porque contamos con diferentes herramientas para poder justamente ingresar al ámbito educativo. De manera profesional, soy psicóloga clínica educativa, así es que ya por lo menos con 10 años de experiencia, tanto en instituciones privadas como también en instituciones nacionales, ¿no? Del Estado, en lo cual la realidad, si bien es cierto, es muy diferente, ¿verdad? Tenemos unas realidades en las cuales son diferentes de acuerdo al ámbito educativo. Asimismo, señores, el día de hoy, antes de finalizar también nuestra sesión, voy a poder proporcionarles algunos de los materiales que utilizo normalmente desde el ámbito educativo como son las fichas de derivaciones, tanto de manera interna, externa, asimismo también hacer las fichas de soporte emocional, que son las que se aplican para los padres de familia y también nuestros estudiantes de las instituciones educativas. ¿Por qué? La importancia, de pronto, de que los psicólogos educativos tengamos un material, estimados, para poder trabajar con nuestros estudiantes. Si bien es cierto, ¿verdad? Hace muy poco también todavía se sigue luchando el tema de los diagnósticos desde el ámbito psicológico. Tenemos a muchos profesionales en los cuales ya se encargan de diagnosticar, sin embargo, se pone en tela de juicio el hecho de que nosotros podamos diagnosticar o no. Sin embargo, nosotros manejamos un lenguaje dentro de la psicología educativa en el cual también presentamos diagnósticos, pero que tienen otro tipo de visión en el cual ahora vamos a verlo. Antes de proceder también a conocer todos los detalles, me gustaría compartir con ustedes, estimados, esta pequeña reflexión. Sabemos que el día de hoy muy probablemente nos están acompañando psicólogos, psicólogos educativos, quizás también clínicos, quizás, ¿por qué no decir también maestros, ¿verdad? Que nos acompañan por esta plataforma, docentes, padres de familia, en la cual este... Este pequeño video lo que nos va a ayudar, ¿no? Es un poquito a reflexionar también con respecto a la importancia que tenemos los agentes educativos. Toda aquella persona que trabaja dentro de una institución educativa tiene que ser involucrada. Así que para eso comparte ese pequeño video de una reflexión en la cual podemos un poquito nosotros también de pronto fortalecer nuestras capacidades. Comparto con ustedes, me confirman por favor el audio si se escucha bien, breves, permítanme. Vamos a activar el audio por aquí y me confirman si se escucha el audio. El corcho pedagógico. ¿Escuchamos? Se ¿Sí? escucha. Una vez un Ok, muchas supervisor gracias. visitó una escuela primaria. Perdónenme. Ok, vamos a iniciar. Se fue, permítame.
Se nos fue mi videíto. Aquí estamos. El corcho pedagógico. Cierta vez, un supervisor visitó una escuela primaria. En su recorrido observó algo que llamó su atención. Una maestra estaba atrincherada detrás de su escritorio. Los alumnos hacían un gran desorden. El cuadro era verdaderamente caótico. Este hombre decidió tomar cartas en el asunto y se presentó. Permiso, soy el supervisor. ¿Algún problema? Estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo láminas, no tengo libros. El ministerio no me da el material didáctico. No tengo recursos electrónicos. No tengo nada nuevo que mostrarles ni que decirles. Así dijo la maestra. El inspector, que era un docente de alma, vio un corcho en aquel desordenado escritorio y lo tomó, y con aplomo se dirigió a los chicos. ¿Qué es esto? Un corcho, señor, gritaron los alumnos sorprendidos. Bien. ¿De dónde sale el corcho? De la botella, señor. Lo coloca una máquina. Del alcornoque. De un árbol. De la madera. Así respondían de manera animosa cada uno de los alumnos. ¿Y qué se puede hacer con madera? Continuaba entusiasmado aquel docente. Sillas, una mesa, un barco. Bien, tenemos un barco, dijo él. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y lo coloca en el puerto más cercano a nuestro barquito? Escriban a qué región pertenece. ¿Cuál es el otro puerto más cercano al que podría ir? ¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conocen que haya nacido allí? ¿Qué produce esa región? ¿Alguien recuerda alguna canción de aquel lugar? Y comenzó una tarea geográfica, de historia, de música, de economía, de literatura, de religión, realmente formidable. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida: Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias. Pasó el tiempo. Aquel inspector volvió a la escuela y buscó a aquella maestra. Cuando la vio, la docente estaba acurrucada atrás del escritorio y los alumnos otra vez en total desorden. Señorita, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí? Así dijo aquel supervisor. Sí, ¿cómo olvidarme de usted, señor?, le dijo la docente. ¡Qué suerte que regresó! ¿Y qué es lo que está pasando?, preguntó el supervisor. Es que no encuentro el corcho, dijo la docente. ¿Se acuerda usted dónde lo dejó? Mis amigos, cuando el maestro no tiene vocación o alma de docente, nunca va a encontrar el corcho. Todo lo que hagamos en la vida, hagámoslo con amor y con dedicación. Muy bien, estimados. Hemos observado entonces y hemos escuchado atentamente, ¿verdad? Una experiencia, una pequeña reflexión en referencia a la posición que toma muchas veces el docente, ¿verdad? Sin ánimos de pronto de que se puedan incomodar ninguno de los que nos encontramos aquí. Es importante que hay que asumirlo, como últimamente siempre comento en las capacitaciones. Considero que el área educativa hoy en día tiene un gran reto. Definitivamente tiene diversos retos en los cuales les voy a comentar más adelante en qué consisten y frente a qué, ¿no? Porque nuestra información no sigue siendo la misma, el proceso de aprendizaje tampoco y nuestros estudiantes tampoco. Así que ya de por sí es importantísimo el tema del reto que asumimos todos los que nos vemos involucrados desde el área educativa. Vamos a pasar por aquí, estimados. Aquí tenemos de pronto la parte principal en la cual hablamos, ¿no?, de las tareas y la razón de ser del diagnóstico en la institución educativa. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tener de pronto un diagnóstico en la institución educativa? ¿De qué me sirve a mí? ¿Para qué funciona? Decimos que cualquier tipo de actividad, estimados, cualquier tipo de actividad que se realice dentro de las instituciones educativas, ¿de qué va a requerir? De un diagnóstico previo, ¿no? Que pueda fundamentarte, que pueda fundamentarse, que pueda sustentarse en base a qué es lo que voy a trabajar.
Necesito entonces primero, antes de armar un plan de trabajo, en el cual también se nos involucra, ¿no? Es importantísimo, es saber identificar cuáles son los problemas, ¿no? De nuestras instituciones educativas. Dentro del área de educación decimos que hay el conocimiento científico de las necesidades y las posibilidades que me van a brindar aquí en base al desarrollo del educando. Asimismo, vamos a encontrar también los análisis profundos y exhaustivos de la dimensión pedagógica del docente, qué tanto va a abarcar, qué tanto influye esto con el desarrollo del menor. Análisis también de los materiales educativos, con qué tanto material yo cuento, físico, presencial, ¿verdad? Mis docentes están completos, muchos de ellos de repente están renunciando. Me pasó un buen tiempo en el cual trabajaba, por ejemplo, en Cieneguilla, una de mis primeras fechas, ¿no? Cuando iniciaba yo en el sector educativo, y de pronto una de las grandes problemáticas que teníamos en este colegio era que por la distancia pasaba que nuestros maestros, había muy pocos que eran estables y los cuales venían contratados, venían y de pronto se ausentaban, o ya sea que de pronto duraban muy poco tiempo porque venían demasiado lejos, vivían, ¿no? Y entre una de esas problemáticas, ¿qué cosa quiere decir que después pasaba también? De que no teníamos una estabilidad, ¿no? Entonces el estudiante se identificaba con su maestro, tutor, tratábamos, es más, un buen tiempo, también con la coordinadora de tutoría, de que estos maestros que eran contratados no asumieran quizás tutoría porque no teníamos la seguridad de que se quedaran, ¿no? Ya nos había pasado que en un año escolar de marzo a diciembre habíamos cambiado hasta de 4 veces un mismo docente y hasta tutor. Y el próximo año dijimos ya no, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero a pesar de ello, esa ya era una problemática, ¿no? El estudiante no terminaba de conocer a su maestro, no lograba todavía identificarlo de tal manera. Eso también se puede convertir en una gran problemática. El estudio de profundidad, ¿no? De instituciones escolares y de los sistemas educativos. En el caso de la experiencia que yo les comento, era un colegio GEC, que son los colegios de jornada escolar completa, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, tiene otro tipo de dimensión. Los colegios en los cuales tienen un solo turno, sea bien en la mañana o en la tarde, van a tener sus propias problemáticas también. Y ahora, antes de continuar por aquí, quiero compartir también con ustedes una de las problemáticas, estimados, ¿sí? Que tenemos constantemente. Permítanme por aquí, por favor. Este tema, el cual voy a compartir con ustedes, lastimosamente se ha vuelto muy común. Es el pan de cada día, ¿no? Así es que quiero compartirlos una vez más con ustedes porque quisiera escucharlos, conocer un poco más de ustedes también, en qué opinan en referencia a esto. Ujú. Muy bien. Listo. Comparto por aquí esta noticia, por favor. Atentos. En un video se puede ver cómo dos alumnos del CETI 100 en la capital Tepic se pelean así dentro de un salón de clases. La riña fue porque la maestra quiso quitarle el celular a una de sus alumnas por usarlo en clases. Ella se negó, pero intentó agredir a la docente. En las imágenes se observa cómo la maestra está grabando la pelea que comenzó cuando el alumno es golpeado por su compañera, quien lo jala del cabello. Como respuesta a esto, él también la toma del cabello y la avienta al piso. La joven se va en contra de la maestra, a quien también comenzó a jalar el cabello. Bueno, qué cosas, qué cosas. ¿Y no volvés a tocar? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya! Háblale a Rasura. A ver, te queremos ayudar, pero tú no te quieres ayudar. Siempre allá. ¡No! ¡Ey! Porque tú, hija, aquí sí. Grave, 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 grave. Querer apoyarte, tú no te dejas. No te dejas. No te dejas ayudar. Ya se había hablado contigo, ya se había hablado con tu mamá, no quieres entender. Te pregunta que vengas a primero a esta niña, ya sabes.
propio niño, a mí me tiene que agarrar el cabello, así que, ¿qué vas a hacer? Y esto es solo un fragmento del momento que se vivió en ese salón de clases. Hubo reacciones ya por parte de la institución. Muy bien. Me gustaría, por favor, leerlos o escucharlos, que de pronto, ¿qué participación podríamos tener en referencia a las imágenes que acabamos de observar? ¿Qué podríamos decir de lo que acabamos de observar, estimados? ¿Es algo común hoy en día? ¿Sí? A ver, listo. Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Me gustaría escucharte. Ya te activé el micrófono. Hola, Erika, ¿te escuchamos? Hola, ¿nos escuchas? Quizás hay un inconveniente por ahí con Erika. Ajá. ¿Alguien más que desee participar, por favor, para activarle el micrófono? Muchas gracias. Estamos muy activos por aquí, por el chat. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ok, voy a dar lectura, por favor, a lo que estamos observando por aquí, por el chat. Permítanme. Cada vez se hace más común ver este tipo de situaciones en las aulas. Es una realidad que se está viendo cada vez más, ¿no? En la actualidad, sí es común. Cuando hacía mi internado, los docentes tenían miedo a los alumnos. Lo que pasa es que los jóvenes se sienten empoderados, ¿no? Por lo tanto, no respetan, ¿ok? Ajá, por las leyes, ¿ok? Muy bien, ¿ok? Ahora, como psicólogos también, ¿qué podríamos decir? ¿No hay solución? Fanny, ¿cómo estás? Buenas noches. Te voy a activar el micrófono. Ya estamos. ¿Cómo estás? Sí, hola, buenas noches, psicóloga. Bueno, observando el video, ¿no? Y es algo que se puede evidenciar en las instituciones, ¿no? Más lo he podido visibilizar en las públicas que en las privadas. Y pues ahora el tema del control influye mucho que el tema familiar también, ¿no? Porque muchas veces esto depende del tipo de crianza o estilos de crianza o el tipo de familia también por la cual esté conformado el ambiente familiar de este estudiante. Y a la vez ahora hay un temor de los docentes para que puedan poner las normas o hacer respetar las normas que hay dentro de la institución, porque cada institución tiene sus propias reglas también por el tema de ahora de que todo es portal si se ve, ¿no? Entonces, ese es el temor del docente ahora de poder decir algo o manifestar, porque automáticamente pues tenemos el portal si se ve que lo puede hacer cualquier persona, puede registrar a un docente. Y no necesariamente muchas veces es porque hay violencia, en algunos casos sí, pero como podemos ver en este caso, pues agredieron, ¿no? A la docente. Así es. Muchas gracias, Fanny, por tu participación. Muy bien, así es. Hemos notado entonces actos violentos por intermedio de este video, ¿verdad? El cual sí, lastimosamente, ya se nos hace algo muy común, muy usual hoy en día, ¿no? No solamente en esta sociedad de la que he compartido, sino que también la nuestra, ¿no? En Perú constantemente estamos notando, evidenciando de repente en las plataformas de TikTok, quizás, ¿no? Con más facilidad, que los jóvenes suben hoy en día y además evidencian, ¿verdad? Quieren hacer, porque ese es el objetivo, ¿no? Quieren evidenciar que yo tengo el control, el poder, y por eso sometemos. Ahora, pero como es parte de nuestro trabajo también como institución educativa y como psicólogos educativos, es el hecho de que no solamente nos dejemos guiar, ¿no? De la punta del iceberg, sino que empezar a analizar más, un poco más a fondo el tema y también cuestionarnos, ¿no? El tema de dónde proviene esto y qué hacer frente a esa situación. Cuando estos temas lo hemos trabajado muchas veces con diferentes grupos, estamos como que siento que tirando la pelota, ¿no? Son los padres de familia, no los docentes, los papás nos regresan la pelota diciendo, los docentes, el director, la psicóloga, no hacen nada en el colegio, ¿no? Si mi hijo se comportó así con ese compañero o esa compañera, ¿no? Los profesores son los que comparten más tiempo, o sea, que nosotros, ¿no? Tienen mejor ojo, se supone, dicen, ¿no? Deberían de informarnos a tiempo de todas esas cosas que pasan, ¿no? Nosotros decimos lo propiamente a los padres de familia, ¿cierto? Pero ellos son quienes comparten también la mitad del tiempo, ¿no? Con sus hijos y deberían de tener, tienen la responsabilidad, ¿sí?
y deberían de informar también de esas situaciones y tomar medidas, ¿no? Y estamos en ese plan de pasarnos la pelota, ¿no? Y el estudiante, mientras tanto, ¿no? Cuando no se corrige una conducta, va calando cada vez más y sí, ciertamente, ¿no? No tiene un respeto sobre la autoridad dentro de casa y mucho menos lo va a tener dentro de la escuela, ¿no? Entonces, lo importante como psicólogos educativos también, estimados, es saber qué podemos hacer dentro de estas funciones para no cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues es que la conducta de este alumno, de este estudiante o de estos padres de familia, que en realidad son padres permisivos, ¿no? Están fortaleciendo esta actitud, por lo tanto, yo no puedo hacer nada, ¿no? Que eso sería en realidad bastante penoso escuchar de profesionales también. Les sería muy sincera si en realidad les comentaría también que en algún momento sí ha pasado por mi mente, ¿no? En las primeras etapas de mi trabajo pude pensar, ¿no? Como que solamente esto es problema, ¿no? Problema, problema, problema. Pero a medida que vamos conociendo justamente nuestra realidad y vamos involucrándonos cada vez más en el trabajo educativo porque nos apasiona nuestra carrera, podemos ver que cada problema es una oportunidad, ¿no? Y en eso consiste justamente este nuevo estilo. Es muy común, nos dicen por aquí, ver a los colegios así, donde faltan normas, así falta solución. Hay muchos problemas de salud emocional en nuestra adolescencia. La violencia es evitable e injustificable. Creo que sí hay forma de evitar este tipo de comportamiento. Primero hay que identificar y trabajar con la familia y la institución. Ok, muy bien, Ruth. Considero que actualmente los profesores se restringen mucho en actuar, ¿no? Por el temor. Hoy en día las leyes respaldan al alumno y no al docente, considerando que muchos alumnos se imponen ante los profesores y la mano dura, ¿no? Así es. Los alumnos que tenían conductas inadecuadas se les llamaba a los padres y ellos no asistían a las citaciones en las escuelas de padres. El día de hoy siento que va a ser una catarsis hermosa, porque saben, yo también la he tenido en su momento, cuando he estado ejerciendo al 100% psicología educativa y más de instituciones educativas del Estado, ¿no? Hacía mi catarsis también con mis colegas. Cada uno de nosotros, de nuestros adolescentes, vienen de diferentes estatus sociales, cada adolescente es una sociedad diferente. Hay un trasfondo de este comportamiento, por supuesto, ¿no? Todos como psicólogos ya lo sabemos y tenemos que reforzar ante eso, ¿no? Estilos de crianza, por supuesto, tienen muchísimo que ver aquí, ¿no? La primera escuela es el hogar, ¿no? La escuela, nos dice Miguel, da los conocimientos y le ayuda a fortalecer en positivo para tu futuro mejor. Ajá, ok. Suena muy bonito todo, pero ¿saben qué le podemos pedir? ¿Qué le podríamos pedir de pronto a algunos padres que simplemente están repitiendo los mismos patrones, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Qué podemos pedir de gran manera, de gran magnitud, a aquellos padres que solamente están repitiendo los mismos patrones que ellos también vivieron? Es bastante complicado, ¿no? No es imposible, pero es bastante complejo hablar desde una razón cuando en realidad ni siquiera nosotros la ejecutamos. Hola Erika, buenas noches. Sí, dime, ¿cuál es tu consulta? Puedes escribirla por el chat si deseas para poderla leer. Vamos a seguir avanzando por aquí, estimados, porque está muy rico el conversar por este medio. Me interesa mucho saber sus dudas y además también que compartan sus experiencias, ¿sí? Ok, Erika, a ver, te voy a activar el audio, ¿sí? Me pides el audio por aquí, a ver. Ok, ay, perdóname, te apagué. Ok, ahora sí está. ¿Cómo estás? Buenas noches. Erika, no te podemos escuchar. Creo que tu audio está fallando. No te logramos escuchar. Trata de arreglarlo y luego te escuchamos, ¿sí? Si no, también te podemos leer por el chat. Gracias. Muy bien, continuamos, estimados. Entonces es importantísimo el hecho de tener en claro de que necesitamos para todo inicio dentro de el psicólogo educativo cuando llega a una institución educativa necesita tener un diagnóstico de la población con la que está trabajando. Dentro de los diagnósticos tienen que estar, ¿no? Evidentemente, el tema de la cantidad, la problemática, primero la problemática que recibimos nosotros, ¿verdad? ¿Por intermedio de quién? Nuestros agentes de gran ayuda dentro de ese ambiente van a ser definitivamente los directores, si es que tienen experiencia ya teniendo tiempo ahí en ese colegio, porque puede ser que también de pronto por tu contrato recién llegas y es el primer año, si hablamos de una entidad estatal, ¿no? Probablemente es el primer año que también llega, no conoce ni siquiera tampoco el director. Pero sí tienes a los maestros, ¿verdad? Nuestros maestros de repente que ya son nombrados. Tenemos a las auxiliares, ¿no? Que es bastante rica esta información ahí también, como información general.
así como también nuestro coordinador o coordinadora de tutoría. Importantísimo ellos también para que nos puedan brindar aquella información. Vamos a seguir por aquí. Aquí tenemos alguna de las fases. Chicos, por favor, apagamos nuestros micrófonos, ¿sí? Porque si no interfiere y no me permite concentrarme de mejor manera. Listo, muchas gracias. Tenemos fases en el proceso del diagnóstico, estimados. Tenemos procesos, fases. ¿Cuáles son una de ellas importantísima? El tema de la planificación y la delimitación inicial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta es mi realidad, la realidad que por lo menos estoy empezando a tener en base a la información que me están brindando. Ok, no me quedo con eso nada más, porque eso sería bastante antiético, ¿verdad? Un profesor viene y de pronto me cuenta, uy, sí, por si acaso, fulanito de tal es así, 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 así. Yo no me voy a quedar con eso. Lo ideal es empezar a recibir información y luego empiezo a contrastarla, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que empezar con una planificación. Segundo punto importante es la recogida de información. Voy empezando en este sentido, una vez que ya he empezado a escuchar, a atender, empiezo a tener también una recogida de información, pero por parte de las bases un poquito más, ¿no? De pronto un poquito más seguros. Tercer punto, hablamos de la interpretación también y la valoración de esa información. A ello es lo que decía, ¿no? Vamos a empezar a interpretar, ¿no? Ya conozco ahora si el estudiante, estoy haciendo observación de conducta, visito las aulas de manera inopinada, de repente también me involucro en los momentos de diversas actividades que hay a campo libre, como educación física, como de pronto por ahí el recreo, ¿no? Importante que el psicólogo no baje la guardia, que estemos en todo momento, ¿no? Observando, porque ustedes saben que cuando uno ingresa al aula, por ejemplo, ¿no? El estudiante tiene una postura, el maestro también. No nos va a permitir que al 100% de pronto podamos llevarnos algo. Sin embargo, si lo coges en los momentos de juego, de compartir, etcétera, puede ser mucho más fácil para nosotros. Cuarto punto, decimos que también es importante la fase aquí de tomar, ¿no? Decisiones y propuestas de intervención. Llega el momento en el que tú tienes que decir, ok, voy a poner en práctica lo que he puesto en mi planificación, ¿no? Aquí tengo mi planificación, pero, ¿no? Lo que yo siempre he hecho es esto, ¿no? Sobre todo en instituciones estatales. Presento mi plan de trabajo que desde un año antes ya lo he estado trabajando con la coordinadora de tutoría, pero sin embargo el otro año me presto a poder modificar algunos detalles. No quiere decir que tampoco voy a borrar todo, pero mi problemática de ese año 2023 o 2024 puede cambiar. Entonces, aquí es donde tengo que empezar a tomar decisiones y mover probablemente fechas, probablemente también diferentes otras actividades que tengo que realizar y también la palabra focalización. ¿Dónde me voy a enfocar? Ya hubo este problema y de repente ya estoy conociendo características de dichos estudiantes y ya me están hablando de 5, 6, 7, 8 estudiantes que tienen las mismas o parecidas características conductuales. Entonces ya puedo identificar como un aula focalizada. Y no solamente el trabajo viene aquí con el estudiante, sino que es compacto, ¿verdad? Es con el docente tutor especialmente, en su momento sí también es propio con los docentes que enseñan a esa aula, cuando hablamos de conductual, y también con los padres de familia. Es un trabajo en conjunto, pero vamos a ver más adelante. Y por último, otra de las fases que tenemos que cumplir es el seguimiento y la evaluación. Seguimiento porque vamos a hablar más adelante también de las derivaciones externas, vamos a hablar de que ya lo entrevistaste al estudiante con el permiso, con la declaración jurada por el padre de familia que da la autorización y todo lo demás, pero después necesariamente tenemos que hacer seguimiento. A veces se ha pensado que el psicólogo educativo, ¿no? Solamente ingresa al aula, hace observación de conducta, le comenta al tutor de repente verbalmente, ¿no? Y ya está, ¿no? O hace una entrevista, pero de acá es como que ahorita me lo pasaron al estudiante porque tuvo problemas conductuales en el aula y de pronto de aquí ya no lo vi más, ¿no? Nunca más. Lo importante es hacer un seguimiento, ¿verdad? Y la evaluación que corresponda también del caso. Vamos por aquí también, estimados, a hablar de los principios, ¿no? Y las referentes para el diagnóstico educativo. Son tres puntos importantes que hay que considerar en este proceso. Decimos que se encuentra la prevención. El psicólogo educativo es preventivo. Trabaja un tema promocional dentro de las escuelas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Los talleres que se vienen realizando. Talleres que van dirigidos a mis estudiantes, que lo trabajo en los horarios de tutoría, también los talleres que van dirigidos a los padres de familia, por lo menos esa facilidad nos brindan en los colegios privados, cuando los talleres de los padres de familia pueden ser en horarios que sean más flexibles, ¿no? De repente hasta fin de semana, con los padres, porque nuestro objetivo es que el padre de familia asista, ¿no? En el cual la diferencia,
cuando hablamos de las instituciones privadas, es dentro de los horarios laborales, ¿no? ¿Qué más hablamos por aquí? Importantísimo como principio es evaluar el desarrollo de estas. ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Quiénes son mis aliados estratégicos dentro de mis escuelas? ¿O es que todo lo voy a hacer yo solo? ¿No? Tercer punto importante es el tema de intervenir. El psicólogo no solamente supervisa, chequea, mira y observa y lo plantea todo en escrito. No, la idea es empezar a intervenir, que es así como van a dar frutos mi trabajo y vamos a notar también los efectos del cambio. También tenemos algunas delimitaciones, ¿no? De conceptos. Tenemos aquí el diagnóstico, posteriormente tenemos un concepto, ¿y esto en qué se trata? Hablamos de poder identificar, ¿no? Los problemas o las necesidades y valoración de las personas, materiales e instrucciones. Tenemos el enfoque psicopedagógico. ¿De qué se trata esto? ¿No? Hablamos que aquí el diagnóstico va a ser el proceso del estudio que nos va a ayudar justamente a medir y a poder determinar algunas particularidades de los estudiantes de manera muy individual, ¿no? En eso nos ayuda el enfoque psicopedagógico. Ahora, ¿de qué se trata esto? De que tenemos que juntar aquí un diagnóstico pedagógico, que se va a mostrar aquí dentro del proceso y el conocer al educando, ¿no? ¿Qué características tiene el estudiante, de acuerdo a la edad que tiene, que presenta, ¿no? ¿Qué características está presentando? ¿Qué cambios está presentando también? Si de pronto ya tenemos una información previa desde la matrícula, etcétera. ¿Cuál es el objeto aquí? Es el desarrollo del aprendizaje, uno de los temas importantes. La finalidad es la toma de decisiones del carácter educativo. ¿Qué hago con este problema? ¿No? A ver, identificado Pepito que de pronto tiene un problema de aprendizaje. O quizás, ¿no? Más complicado aún, ¿no? Estamos considerando que este estudiante es muy probable que presente el TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pero ¿qué hago? ¿Yo solo puedo diagnosticar desde aquí? No. Lo que yo hago aquí en estos casos es dar un presunto diagnóstico y actuar con mis agentes, ¿no? Hacer una derivación externa para que sea también el psicólogo clínico quien también se encargue de fortalecer este presunto diagnóstico y así se encargue de hacer las terapias que requieren nuestros pacientes o nuestros estudiantes dentro de la escuela. ¿Qué cuestiones, no? Introductorias también en la evaluación, el diagnóstico y el pronóstico que tenemos nosotros de nuestros estudiantes. Hablamos de las evaluaciones, ¿no? El enjuiciamiento que se suele hacer de manera sistemática, ¿no? Y eso se va a acompañar de la validez o el mérito de un objeto o un proceso. Aquí tenemos también la evaluación educativa. Decimos que esto va a estar compuesto por análisis, la valoración de todos los elementos influyentes en el proceso educativo. Tengo que considerar, ¿no? La zona en la que está ubicada este colegio, los maestros con los que contamos, el estilo de crianza que tienen la mayoría de los padres, ¿verdad? Que he podido hacer de repente por intermedio de una encuesta, ¿no? La distancia que les queda de su hogar a su casa, por ejemplo, ya les comentaba hace un momento, ¿no? Una de las grandes experiencias que tuve, porque aquí se nos alteraba mucho el tema de la asistencia, era por ejemplo en Cieneguilla, porque ¿qué pasa? Este colegio, al cual les comento yo, queda justamente pasando, no sé si alguno de ustedes conocerá, ¿no? Pero es pasando la municipalidad de Cieneguilla. Y no solamente es que estaba en la avenida, ustedes es que han tenido el privilegio de conocer Cieneguilla, conocerán de que las cuadras son bastante extensas, ¿no? Son bastante largas las cuadras. Entonces, porque normalmente por aquí hay haciendas y todo lo demás. Entonces, el colegio no solamente quedaba en la avenida, sino que estaba como por lo menos unas 5 o 6 cuadras para adentro, ¿no? Al fondo donde normalmente no hay tampoco mucho tránsito. Solamente existen dos líneas, hasta lo que yo sabía, dos únicas líneas en las cuales pasaban por la avenida. Entonces, esto quieras o no, dificulta porque el estudiante de pronto pues tiene que hacer malabares, ¿no? Para poder llegar en la mañana. No hay mucho colectivo, llegan tarde. Asimismo, también hablamos de que muchos de los jóvenes, de por lo menos ya de educación secundaria, trabajaban, por ejemplo. Ya tú sabías que Día de la Madre, Día del Padre, o por ejemplo, algunas fechas festivas, ellos no asistían los días viernes, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque eran jovencitos que ya estaban trabajando. Repito, la zona es bastante turística, ¿no? Entonces hay muchos clubs por ahí. Entonces, ¿qué pasa con ellos, no? Suelen no asistir viernes. Recuerdo mucho cuando ocurrió lo del Huayco, si ustedes se acuerdan también, ocurrió lo del Huayco y aquí también hubo, ¿no? Por una quebrada,
hubo también eso, se perdieron muchas cosas, el colegio felizmente no se afectó, pero hubo una para, ¿no? Hubo un alto de las actividades. Cuando nos tocó justamente eh, poder compensar las horas, ¿no? Se planteó el tema de los días sábados, en los cuales por unanimidad, bueno, ganó los días sábados, porque ellos recuerden que ellos eran jornada escolar completa y aumentarle ya 1 o 2 horas más era demasiado durante la semana, pero la única forma era poner los sábados. Ahora, ¿ustedes creen que se logró el objetivo? Pues no, porque los días sábados, como repito, muchos de ellos, ¿no? Llevan y son un sustento para su hogar. No iban a dejar de trabajar para ir a clases, ¿no? Entonces, en realidad no surgió ningún efecto. Lo que también tuvimos que hacer después es correr las clases unos meses más, ¿no? Estudiaron hasta enero para que pueda así de esa manera compensar, porque el plan, como la mayoría de los colegios lo estaba haciendo, no funcionaba. Entonces, hay que considerar todas estas variables, estimados, porque eso también tiene mucho que ver para el tema psicológico, ¿no? Como psicólogos educativos que trabajamos dentro de las áreas también. Vamos por aquí. ¿Qué pasa con el diagnóstico psicopedagógico? Aquí me he comido, creo, la pena. No estamos bien. Diagnóstico pedagógico y también, ¿no? El diagnóstico psicológico. ¿Cuáles son algunas de las diferencias también desde el aspecto psicólogo educativo? Decimos que el diagnóstico pedagógico, ¿verdad? Va a ser el proceso que va a estar encaminado al conocimiento del educando y la mejora de las actividades de su aprendizaje. Es decir, tengo que haber evaluado cuáles son los problemas para que mi estudiante no esté dando al 100% y no de pronto se nivele o no se encuentre, ¿no? En esa categoría y responda adecuadamente para el grado que está ubicado. En eso consiste mi diagnóstico pedagógico. Y el diagnóstico psicológico me va a ayudar un poquito más a fondo a realizar que de aquí yo voy a obtener los procesos que están encaminados a la elaboración de juicios sobre características, ya características personales. Sabemos que en este caso los niños adolescentes se encuentran todavía en un proceso de desarrollo de su personalidad, pero ya podemos hablar claramente de las características que están presentando que son continuas. Hablamos también de las aptitudes y de las diferentes particularidades que van a tener, ¿no? Este individuo o también su evaluación de manera grupal dentro de las aulas. Esas son las diferencias que quiero y necesito que puedas darte cuenta, ¿no? El diagnóstico pedagógico básicamente se va a basar en esto, ¿sí? En los problemas de aprendizaje. ¿Qué factores tengo yo alrededor dentro de mi escuela para que pueda intervenir en este aspecto? El diagnóstico psicológico me va a ayudar ya a hablar de sus características, aptitudes, diferencias y todo lo demás, que también va a ser un buen engranaje con el diagnóstico pedagógico. Pero ¿qué pasa si en realidad tú eres el único psicólogo que se encuentra en la escuela estatal? Y de pronto pues tienes una población de 1.200 alumnos, ¿no? No es imposible, pero en realidad tienes que aprender, ¿no? Básicamente a enfocarte a qué es lo que exactamente tengo que lograr. No voy a poder lograr ambos diagnósticos definitivamente, ¿no? Sino que solamente me voy a enfocar al pedagógico, pero con los rasgos que la característica que tú, eh, con lo que tú ya más o menos estás manejando, podemos realizar nuestra ficha de derivación externa y de esa manera delegando a otros profesionales podemos empezar a trabajar también. ¿En qué consiste, estimados, el informe psicoeducativo? ¿No? Ya lo mencionábamos también. De eso hablamos nosotros. Muchas veces nos hemos equivocado en los términos, ¿verdad? A veces el director no conoce muy bien ni tu función como psicólogo educativo, tus maestros, ¿no? Me ha pasado a mí cuando empezaba de pronto, lo primero que hacían es, por favor, quiero que fulanito, menganito y fulanito me le hagan un informe psicológico, ¿ya? Me lo traen a mi despacho. Entonces, cuando nosotros como psicólogos educativos no conocemos nuestros derechos, nuestras funciones y todo lo demás, vamos a pisar el palito, vamos a errar y eso no es todo, sino que nos podemos también exponer a que de pronto podamos ser denunciados. Entonces, siempre es importante conocer hasta dónde llega nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O así como también, no sé si a ustedes les ha pasado, luego me gustaría que compartan conmigo, voy a abrir un espacio esa clásica, ¿no? De que señorita, ¿sabe qué? Pepito se porta muy mal. Mándalo a la psicología, ¿ya? Que le haga una orientación un rato, que se siente ahí, ¿no? Como si fuéramos las brujas, o los que vamos a sacar una varita mágica y que de pronto, ¿no?
O así como de pronto, señorita, yo ya le derivé, ¿no? A mi estudiante hace un mes, pero no cambia, mi alumno no cambia, sigue igualito, criado, intolerante, no hace las tareas, no viene a clases, no sé, parece que lo que habló con usted no surge efecto. Entonces, no somos adivinos. Los psicólogos educativos, ni de manera general, no somos adivinos, no tenemos ese gran poder de una varita mágica y cambiar a la gente, ¿no? No lo podemos hacer. Y es un trabajo en equipo. De eso nos tenemos que encargar nosotros como psicólogos educativos, de concientizar a toda nuestra población, a que el trabajo aquí es en equipo y que no nosotros solos podemos hacer el trabajo. ¿Sí? Ajá. Así es, Ruth, es muy cierto. El informe psicoeducativo que les mencionaba justamente dice que requiere, ¿no?, tener ciertas habilidades. Es muy cierto, estimados. Yo les digo por experiencia. He tenido colegas, ¿no? Y siempre digo, ¿no? Si bien es cierto, todas las personas tenemos algunas habilidades más destacadas, ¿no? Eso se entiende. Pero si ya estás en la situación que tú escogiste estar, tu psicólogo, escogiste, y de pronto no sacas lo mejor de ti, porque no sabes, pero tampoco te capacitas, ni tampoco le pones ganas, estás en el lugar equivocado. Da un paso al costado porque en realidad estás perjudicando. Vi a unas colegas, ¿no? A mí me apasiona mi carrera como psicóloga, pero más lo mío es la psicología educativa, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Y hay colegas en las cuales por un tema de necesidad, un tema de que, bueno, se le presentó la oportunidad, ya está, entré, ¿no? Entraron de pronto a trabajar. Pero ¿qué pasa? Carecían mucho, no de materiales, eso es lo de menos, porque yo siempre digo, ¿no? Los materiales y todo lo demás puedes adquirirlo. El problema viene cuando no lo quieres hacer y cuando no tienes esa facilidad para entablar, ¿no? Una buena entrevista con un padre de familia, con un estudiante, con un docente, ¿no? Con los directivos, no sabes manejarte, entonces ahí viene la de gran deficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tenemos que sí, los psicólogos educativos, especialmente para orientar, necesitamos contar con diferentes habilidades, ¿no? Como el análisis, el sintetizar el tema. Vas a encontrar casos en los cuales te quieren explicar toda su vida, ¿verdad? Sí, mire, le voy a explicar desde que nací. Uf, sabes que en el área educativa no se puede. No se puede porque en realidad estamos con el tiempo. El factor aquí es tiempo en todo momento. Psicóloga, por favor, la clase que yo tenía, ¿no? Era un tema de que no puede, por ejemplo, retirar al estudiante si no es en horario de tutoría, nada más, porque la clase de comunicación, de matemática, de inglés son importantísimas y no se las puede perder. O como otra estrategia, ¿no? Cuando le toque letras, ahí sí los llevan, pero cuando es otro tipo de curso, no. Entonces se lo va a perder y eso es mucho más importante que todo, ¿no? Por ejemplo. Entonces es importantísimo que sepamos también sintetizar, ¿no? Hay que integrar también una serie de datos obtenidos, ¿no? Si bien es cierto, yo también trabajaba con un material, ¿no? De que es una anamnesis, pero muy breve, muy, muy breve. O en todo caso aplicaba mi anamnesis, pero para las entrevistas antes de ingresar al colegio, porque de lo contrario, lo otro me tomaría demasiado tiempo. Y aquí lo que tenemos que recortar es el tiempo en el área educativa. Decimos también, ¿no?, que tenemos que integrar una serie de datos obtenidos con las diferentes técnicas, perdón, e instrumentos que vamos a hacer aplicación de ellas también. Así es, Miguel. Ujú. El problema está en la falta de vocación, nos dice Ruth. Sí, es la verdad. Y creo que aplica para todo. En realidad aplica para todo tipo de carrera, toda cosa que hagas, ¿no? Es importante ponerle ganas, corazón, pasión, ¿no? Porque así es como nacen más ideas, así es como se nota tu entrega, ¿no? Dentro del ambiente. Y nuestros jóvenes y nuestros niños, desde el área educativa, son muy receptivos. Se dan cuenta con claridad cuando tú enganchas con ellos. O así también como que de pronto, ¿no? Les pregunto algo y de pronto, ¿qué tal? ¿Cómo lo hizo el colega, no? El tallercito, ¿les gustó, chicos, o algo? Sí, pero ¿no? Entonces ya esa respuesta es bastante, ¿no? Así es. Muy bien, seguimos por aquí. Aquí tenemos algunas partes del informe psicoeducativo. Hay que estar atentos en qué está compuesto, ¿no? Un informe psicoeducativo. Necesitamos los datos generales, ¿no? Del estudiante, por supuesto. Segundo punto, motivo de la referencia, por qué deriva, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿quién deriva? Pregunto para ustedes. Motivo de referencia. ¿Quién no va a llenar el motivo de referencia? ¿Quién nos brinda ese detalle? Vamos, para corregirnos.
Vamos, chicos, coméntenme y yo corrijo. ¿Quién llena el motivo de referencia? O por lo menos, ¿quién nos brinda? Ajá, a ver, por aquí, por aquí, por aquí. Uy, se me pasó. Mm. Voy a responder una pregunta de Laura, dice psicóloga Helen, una consultita. El psicólogo educativo no puede hacer terapias, ¿verdad? Así es, chicos. El área psicoeducativa, ya lo decía hace un momento, ¿verdad? Básicamente hace intervención, prevención, ¿sí? Prevención e intervención. Sea un colegio privado, les digo esto porque también me lo quisieron plantear en algún momento, ¿no? Sobre todo una entidad privada, lo cual me dijo, mira, ¿sabes qué? Antes de que los chicos estén yendo para otro lado o los derives para otro lugar, si tiene terapia, si tiene, perdón, problemas de lenguaje, tiene de repente ya está casi diagnosticado o es un Asperger, ¿no? O es un TDAH, ¿por qué tú mismo no lo haces sus terapias, ¿no? Y de pronto sacamos algo, ¿no? Aparte, hay que diferenciar, ¿sí? La función del psicólogo educativo y dentro del colegio no puede realizar las terapias, estimados. No confundamos, ¿no? Nuestras funciones, nuestras labores, ¿sí? Dentro del colegio no se puede dar este tipo de cosas tampoco como psicólogos educativos. Ok, la pregunta entonces, padre de familia, tutor, docente, tutor, padre de familia, maestro, tutor de aula, docente, psicólogo. Ok, solo orientación, prevención, charlas, escuela de padres, orientación educativa, gracias. Así es, Laura. Seguimiento y soporte socioemocional en terapias deriva de un psicólogo clínico. Ok, ahora lo vamos a aclarar igual. Muy bien, listo. Dijimos una de las preguntas. ¿Quién es el motivo de la referencia? Mucho más adelante les voy a mostrar igual cuál es el formato, que ustedes también lo van a tener. Quizás alguno de ustedes ya nos maneja algunos formatos, yo les voy a compartir el mío. Pero sí, así es. El motivo de la referencia, cuando yo como psicólogo, antes de hacer mi informe psicoeducativo, tengo que haber tenido una referencia, ¿no? El motivo de la referencia. Y eso me lo da el docente tutor de cada aula. Así es, en una ficha escrita a puño y letra va a brindarme los datos generales. Pepito, Casanova, Malqui, ¿no? Muy bien, ¿cuántos años tiene Pepito? 15 años. ¿Qué grado se encuentra? Tercero, B, nivel secundaria. Ok, fecha de nacimiento, grado, sección, fecha de nacimiento, nombre del apoderado, ¿no? ¿Quién está como apoderado? Papá, mamá, el tío, la prima y el teléfono celular. ¿Cuáles son los motivos, no? Motivo muy, eso para eso yo también los capacito a los docentes y les digo, tu motivo tiene que ser muy básico. No te me explayes mucho, no me lo maquilles mucho. Hay docentes en los cuales, con todo el respeto, ¿no? Yo a veces también como que los bromeo y les digo, uy, mira, de repente tú ya has llevado también tú también eres psicólogo, aparte de ser docente, o has llevado de repente otro tipo de carrera adicional, porque por ejemplo me han puesto, ¿no? Sufre de depresión así, ¿no? La ficha del docente tutor. Sufre de depresión. Motivo de derivación, sufre de depresión. Características de la conducta, que es una de las cosas que le pongo en la ficha, no me ponen nada, y en la parte de abajo, ¿no? Caso urgente, y no pone la firma. Yo no recibo así. Yo, como siempre digo, hay que aprender a ser formales en nuestro trabajo. Cuando cualquier otra cosa pasa, estimados, tú tienes un sustento, tú sacas una ficha y dices, el docente tutor de la autorización. Aquí me brinda los datos completos, aquí está el motivo de la derivación y aquí está todo lo demás. ¿Cuándo lo envío? Para que después no sea, uy, pero la psicóloga, el psicólogo, nunca me entregaron ningún informe. O el informe me lo entregaron después de 3, 4 meses. Ok, aquí está la firma y aquí está también la fecha. ¿Cuándo fue su fecha de emisión? ¿Cuándo usted me lo entregó? Y al mismo tiempo el orden que yo tengo es este. No lo priorizo por problema. Yo lo que hago es esto, ¿no? Esperas tu orden de llegada. Y para eso también lo que hago es de manera bimestral. Habían diferentes instituciones educativas que trabajan de diferente manera, ¿no? Bimestral o trimestral, pero la forma más adecuada para mí de trabajar es de manera bimestral, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que pueden decirte de repente, no sabes qué semanal, mensual, pero tienes que calcular, porque al final recuerda que todo lo que tú observas, ves, entrevistas, estudiante, padre de familia y todo, luego lo vas a tener que plasmar en un informe. Entonces, sí que hay que jugar con los tiempos, ¿sí? Entonces, bien, el motivo de la referencia, entonces, quedamos clarísimo el check de que quien nos va a brindar eso para nosotros luego pasarlo es el tutor, el docente tutor del aula, ¿ok? Listo. Tercer punto, observación de conducta. Eso lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Que ya hemos tenido el tiempo suficiente
de poder ir a observar a su aula, sea dentro del aula, sea fuera del aula, pero hemos realizado una observación de conducta del estudiante. Micrófonos, por favor, chicos, micrófono. Ok, listo. Historial de escolarización y familia. Ok, ese historial también lo vamos a sacar nosotros. ¿De dónde lo sacamos? De la entrevista, estimados. Una vez que me han pasado a Pepito, he entrevistado a Pepito, el tiempo que sea necesario, que puede durar una entrevista entre 20 minutos a 30 minutos como máximo, ¿ok? Porque recuerda que lo vas a hacer en el horario de tutoría, tenemos que ser muy breves, por eso es que la ficha nos ayuda con las características muy precisas de qué abordar. Imagínate, si no te ponen nada en la ficha, o si solamente a boca de jarro te dicen, evalúa a Pepito, ¿ya? Me ha pasado también, ¿no? Evalúa a Pepito, pero ¿cuál es su problema? Pregúntale ahí, imagínate. ¿No? O sea, es empezar a nadar sobre todo el mar, nunca terminas, ¿no? Entonces, es importantísimo que estos detalles nos lo brinden nuestros docentes tutores, ¿sí? Una vez que he pasado la entrevista de Pepito, que puede ser basada entre 20 o 30 minutos aproximadamente, yo ya voy adjuntando, ¿no? La información que me brinda el docente tutor, el estudiante, y ahora me toca contrastarlo con quién, con el padre de familia o el apoderado. Tengo que hacer la cita próximamente. El juego que yo hago es que lo hago semanal. Para no olvidarme mucho del caso, no dejarlo pasar, lo que hago es, cuando estaba en educación, cuando estaba trabajando de manera nacional, trataba de hacerlo inmediato, ¿no? Porque ahí sí asistía yo de lunes a viernes, ¿no? Entonces lo que hacía era como que para mañana o para pasado, ¿no? 2, 3 días máximo para poder abordarlo de inmediato. En este caso, cuando estoy en colegios privados, en los cuales yo trabajo por días en realidad, a la siguiente fecha que voy, ahí los estoy atendiendo. No lo dejo pasar mucho tiempo, para no olvidarme mucho del caso. Gracias a Dios tengo una memoria de elefante, como siempre digo, cosa que no me olvido, ¿no? Siempre tengo mucho en ese aspecto. Continuamos por aquí, el punto número 5 importante, hablamos de los resultados de la evaluación. ¿Qué me arrojó en mi resultado de la evaluación? Estamos hablando como psicólogos educativos y estamos haciendo un informe psicoeducativo. Entonces voy a aplicar una pequeña batería de pruebas sencillas en las cuales me pueda brindar un resultado en referencia a esa evaluación. Recuerda que si a mí me reportan a un estudiante y me dicen, ¿sabe qué? Este estudiante los años pasados tenía muy buenas notas. Era un alumno, uff, ¿no? Muy bueno. Sin embargo, este año ya estamos en el segundo bimestre y sus notas están muy bajas. Desde que ha empezado el primer bimestre, es más, antes era muy participativo, levantaba la mano, salía y todo. Pero de momento a otro, psicóloga, lo veo que ya no participa, ¿no? Ahora, por ejemplo, viene, se ha quedado todavía con la mascarilla, no quiere participar, ya pasó a la secundaria, en la primaria era muy activo. Entonces ya me están dando algunas características y algunas alertas, ¿no? Que probablemente lo que puedo pensar es que quizás su problema es frente al cambio, la adolescencia. Entonces ya sé más o menos por dónde abordar. Cuando empiezo a conversar quizás con este estudiante, empieza a decirme que sí, que de repente los granitos que le están saliendo, ¿no? El acné que está empezando, de repente su tamaño físico no ha crecido mucho a comparación de sus compañeros, ¿no? De repente por ahí que ya siente una atracción con una niña, un niño, de repente el varoncito ya le están saliendo los bigotitos, la barbita y se avergüenza, ¿no? Entonces hay muchos factores que pueden ser emocionales, pero también tengo que descartar que no vaya a ser un tema a nivel de aprendizaje. Sexto punto, hablamos de la identificación del problema. Tengo que saber identificar exactamente cuál es el problema aquí. Y por último, hablamos de las recomendaciones. A ver, voy a leer. Ujú. A ver, quiero leer por aquí. ¿Qué es lo que me están poniendo, chicos? Ajá, voy a leerlos, espérenme. Dice Marty por aquí, claro, depresión ya es un diagnóstico, se manda con síntomas y signos nada más. Así es, Marty, ¿no? A eso íbamos justamente. El docente no tiene por qué diagnosticar, ni el docente. Imagínense, si nosotros también tenemos que ser cuidadosos porque hablamos de menores de edad, ¿sí? Le pasó a una colega que un psicólogo en buena onda, según lo que él me comenta, un coleguita amigo, ¿no?
Yo le quise decir, señora, es que mire, su hija prácticamente ya me ha venido a comentar aquí que se quiere tirar del segundo piso, nos da miedo, no vaya a pasar algo, señora, mejor llévele al Emilio Valdizán, que es urgente, algo está pasando con ella, ¿no? Hágale una evaluación, no cuídela, que no sé cuánto. La señora, primero, aparentemente dice que lo tomó bien, y le dijo, sí, doctor, no se preocupe, yo lo voy a llevar, y que no sé cuándo, no sé qué. Pasaron 2 días y ya estaba denunciado. ¿Por qué? Porque ya él le había dicho, ¿no? De que seguramente señora es depresión, que es una depresión, y que su hija me ha dicho que también es depresiva, la niña también por la misma situación en la que estaba, le había comentado a su mamá que el psicólogo, ¿no? Varias veces le estaba orientando y todo, y que le había dicho que probablemente sí, pues no, era depresión, que quién era el psicólogo educativo para decirle que era depresión, y que no sé cuánto más. Entonces hay que ser muy, muy juiciosos porque estamos hablando de menores de edad, ¿sí? Papelito manda, dice por aquí, Vázquez. Entonces, buenas noches, una consulta. Entonces, en el área educativa se hace informe psicoeducativo y no psicológico. Así es, Roxana. Buenas noches. ¿Nos puede pasar también la ficha que mencionó? ¿La tiene para llenar el tutor, por favor? Sí, claro, Angie. Al final vamos a presentarlo también. ¿Cuáles serían las pruebas? Lo vamos a ver ahora, Gisela, más adelante. ¿Cómo se puede aplicar el instrumento? Ok. Y si ya es una alumna de secundaria. Ujú. Hay una adolescente de 14 años licenciada que no quiere ir al colegio y es muy inteligente, tampoco quiere salir de su casa. Muy bien, Evelyn, en ese caso, tú das el abordaje a los padres de familia. Si es el caso que presenta Evelyn, hay que abordar a los papás, ¿no? Para poder tener un poquito de la información por parte de repente, si es que se fuera posible y los papás están dando la autorización, puedes hacer quizás una entrevista virtual si no quieres salir de su casa. Y en base a eso, ¿qué tengo que hacer? Tú no vas a poder hacer más, Evelyn. Lo que vas a tener que hacer es empezar a buscar a tus aliados, llenar tu ficha de derivación y exhortar a que los padres de familia hagan una atención externa, porque el estudiante ya se está aislando bastante, ¿no? De su medio. Entonces, probablemente hay unos diagnósticos por ahí más. ¿Es correcto en el ámbito educativo? ¿Cuál? ¿Qué instrumentos psicológicos se pueden aplicar? Ahora lo vemos. Una de las mejores pruebas es la observación, por supuesto. En el área educativa, estimados, todo es observación, siempre y cuando tengas un muy buen ojo crítico. Profesor, para niños de 3, 4 y 5 años se debería de usar instrumentos psicológicos para diagnosticar, ya que los pequeñitos y muchos se cansan. Mira, dentro de las aulas, por lo menos te soy sincero, dentro de las aulas, sobre todo colegios nacionales, privados, no. No, no los aplico. Como psicólogo clínico, sí. Como psicólogo clínico, sí, porque tu enfoque está en que, por ejemplo, ¿no? Queremos ver el tema de su coeficiente intelectual porque hay una presunción de que sea de repente un chico TEA, ¿no? Entonces tengo un objetivo, ¿sí? El por qué. Pero así de la nada, los instrumentos o esto, no. Más que todo lo que yo hago igual es observacional, sobre todo en esas edades, a nivel inicial. Ujú. Presunción diagnóstica, así es. Hay que utilizar siempre el término de presunción diagnóstica. Psicólogo educativo tiene que poner presunción diagnóstica. ¿Qué pasa si la demanda te pide un informe psicológico? ¿Se puede realizar? Sí. Cuando son entidades, ¿ya? Judiciales, cuando es el tema de la demuna, la municipalidad, etcétera, por algún tema, siempre y cuando el documento llegue a ti y te exhorte a ti a hacerlo como psicólogo de planta, sí lo puedes hacer, pero siempre utilízalo por ese canal. Si a ti te notificaron al correo o te llegó al colegio la solicitud y la solicitud llegó a tus manos, tú respondes al colegio y el colegio se encarga de enviarlo de manera virtual. No se le entrega al padre de familia. Tome, señor, su informe. No, porque no es un servicio dirigido al padre de familia, sea en un colegio privado o sea en un colegio estatal, ¿ok? No se le brinda al padre de familia de sus manos. No, para eso si él quiere hacer un informe porque se le ocurrió, un informe psicológico, quiero el informe psicológico de mi hijo, ¿ok? O de una derivación si usted desea, o de manera privada también lo puede hacer. Va y lo hace con un psicólogo clínico, pero nosotros no podemos dar esos detalles. Esos son solamente documentos internos que pertenecen al colegio, ¿ok? Soy docente y también tengo primero de secundaria y a ver, ajá, y todo el aula tiene problemas emocionales. El tutor no hace nada. Hace poco una niña le cortó a la otra y no le hicieron nada. Yo le dije al tutor que converse con los padres y nada de nada. Ok, Erika, te invito a que si el tutor no hace nada, porque a veces me ha pasado que cuando hablo con el tutor dicen, no, pero en mi aula no pasa nada, yo no veo nada, no ocurre nada, ¿no? Todo está de maravilla. Entonces, igual hay instancias, ¿verdad? Uno, lo primero que puedes hacer si es que hay un coordinador de tutoría en tu colegio, Erika,
habla con tu coordinador de tutoría, porque él es el exhortado también a que coordine con los tutores, valga la redundancia, y al mismo tiempo los exhorte a hacer su función. Imaginemos que no hay un coordinador de tutoría o simplemente el coordinador es su amigo y no quieren hacer nada. Vete a la instancia directiva, porque estás previniendo. La idea es prevenir. Ya aquí hay problemas serios y con que no hagan nada, van a someterse a situaciones muy complicadas. Ya hablaban hace un momento del CCB, ¿no? Entonces, es una instancia en la cual sí, ni más que el CCB es el hecho de que aquí hay lesiones y eso no podemos permitirlo, es un riesgo total. Es por aquí. Llamar a los padres para que sepa lo que pasó y marcar el CCB. Ujú. Ok. Eso quiere decir que si es que el alumno tiene alguna dificultad para estar en clase, poder aprender, debe ser derivado de la familia, debe ser derivado de la familia a fin de que sea diagnosticado por un psicólogo clínico. Claro que sí. Entrevistamos al estudiante y luego a la familia, contrarrestas la información y de ahí sale un resultado. Ahí tienes que ver si es que en realidad amerita, muy probablemente, una derivación externa. Porque los motivos aquí estimados solamente son pocas las variables en realidad. Uno, si un estudiante, ya, si un estudiante viene así, o tú lo ves, sea nuevo, sea un estudiante nuevo, o sea un estudiante de años anteriores, el cambio te tiene que llamar la atención. O es un factor emocional, ¿ya? ¿Es un factor emocional o es un factor cognitivo? O sea, y en cualquiera de las dos, tú vas a poder ir viendo algunas características con la experiencia que tengas, vas a poder verlo en las aulas, en la observación de conducta y todo lo demás, como yo lo hago, ¿no? Vemos así, y una vez que ya quieres contrarrestar, hacemos la ficha de derivación externa. Y ahora, ¿para qué también nos ayuda la derivación externa? Porque a veces hay papitos que se ciegan mucho. Y por más que tú le quieres ser muy sincero y quieres ayudarlos, es como que no, no, están exagerando. Mi hijo está bien, mi hijo no le pasa nada, todo está bien, es una mañosería, está en la etapa de la adolescencia, pues no quiere llamar la atención, no pasa nada. Esto con un buen grito, un buen castigo, ya está, ¿no? Bueno, se rehúsa, pero igual tenemos que hacer firmas de compromisos, porque si hablamos de un presunto depresión, por ejemplo, o una presunta trastornos de ansiedad que ya son muy marcados, así descontrolables, ¿no? O también, ¿no? Un proceso de repente de, puede ser que se trate de un estudiante limítrofe. Y muchas veces se frustra tanto porque los papás lo presionan, el colegio lo presiona, el chico se quiere suicidar. Me ha pasado ver casos así, no se siente que no se halla dentro de esa aula. También hay que hacer firmar un compromiso, porque después, dice, pero ¿por qué lo han jalado, mijo? ¿No? No es que lo hayan jalado, es que su ritmo a nivel académico no va con este desempeño. Ok, seguimos por aquí. Mis indague, indagué que el TEPSI ya está desfasado, sí, y otras pruebas de diagnóstico. ¿No? Y el nivel inicial se me fue. Ok, cada etapa de nuestro desarrollo humano es importante y la etapa de la adolescencia es una etapa muy delicada. Hay mucho que investigar, por supuesto que sí, Miguel. Y cada vez más porque tenemos una sociedad muy distinta. Hay por aquí. Y cuando solicitan los padres informes redactados, solo se le entrega a los padres y a los apoderados, no menores. Bueno, Laura, normalmente no deberíamos entregar a los padres ni tampoco a los menores, solamente a los docentes. Yo por lo menos cuido mucho mi trabajo. Tú no sabes cómo lo puede interpretar ese padre de familia, por más que te sentaste con él y le explicaste. Normalmente yo no suelo entregar un informe a los padres de familia, a no ser que de repente sea muy necesario de manera escrita. Lo que sí puedo hacer es darle un informe de manera verbal. Tengo una cita con ellos, me siento con ellos, les explico, lo comentamos, hablo con la tutora, a los profesores tutores si les puedo dar una ficha, perdón, un informe, ¿no? General de qué es lo que se está trabajando, qué es lo que se encontró y todo, en qué proceso se encuentra mi estudiante, y eso sí, pero de manera escrita y todo, no, que ya ha pasado que muchos profesionales sean, en realidad, por las características que pone uno a pesar de no poner el diagnóstico, es como que, ¿por qué no? Si se dice, recuerden ustedes, como ya lo comentó también por aquí Miguel, ¿no? El estudiante, el niño, el adolescente, en esta etapa de formación, ¿sí? Justamente se encuentra en eso, son etapas en la cual puede ser que tenga un diagnóstico de depresión y ansiedad a sus 13 años por alguna situación, pero también puede ser que con un buen tratamiento
de momento a otro, después de 6 meses, cambió totalmente, o a la inversa, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso, porque al final eso se puede ir en nuestra contra también. Como psicólogo educativo derivas y vienen los papás a decirle que el psicólogo externo solicita que el colegio le entregue un informe psicoeducativo. Sí, muchos de los casos, no me ha pasado exactamente, bueno, en algunos casos me han pasado, que piden un informe psicoeducativo. Y si es así, se lo mando igual de manera virtual al mismo profesional. Eso es lo que hago. Y en todo caso, lo que sí también suelo hacer es que en la ficha de derivación externa le preciso cuáles son los motivos, qué es lo que yo he encontrado, cuál es mi presunción diagnóstica y lo que le comento es un poquito de qué es lo que yo sugiero. Entonces, cosa que el especialista contrarresta. En mi caso, por lo menos, estimados hasta el momento, he tenido la gran bendición de que siempre que he dado un presunto diagnóstico, siempre hemos afianzado el trabajo, ¿no? Todos los colegas en los cuales han derivado es como que, ah, sí, ¿no? Aquí pasa algo, aquí hay esto, ¿no? Y lo contrarresta con la batería de pruebas que aplica, y al final, sí, pues, ¿no? Es el trastorno del cual estábamos hablando o el problema que se tiene que abordar. Entonces, campaña de salud mental, en estos centros educativos, cómo se hace la derivación hacia el psicólogo clínico. Ahora las voy a enseñar. Ok, listo, chicos, voy avanzando un poquito, ok, porque si no tenemos muchas preguntas y luego no terminamos a tiempo. Bien, entonces nos quedamos en que estas son las partes del informe psicoeducativo. Esto es lo que tiene que tener tu informe psicoeducativo. Lo utilizamos básicamente dentro de la escuela, ¿ok? Dirigido para tus tutores, con copia al director, ¿verdad? Del colegio, para que tenga tu archivo. También debes de tener tu archivador ahí, donde esté cada bimestre, a qué estudiantes estás evaluando y a qué estudiantes también tienes tu informe psicoeducativo. Cosa que de repente 2024 te vas, 2025 llegó tu colega, viene y simplemente, ¿no? Ah, aquí está, ¿no? Pepito. ¿Quién es Pepito? Ah, mira, ¿no? Esto es lo que viene siendo Pepito, ¿no? El año pasado tiene esta experiencia, el año pasado, es importante para eso. Aquí tenemos el paso número 1, ¿ok? Para poder definirlo con claridad. El punto número 1 es el informe, para el informe psicoeducativo, dijimos que era los datos del alumno. ¿De dónde los saco? De la ficha de derivación en la cual me va a brindar, ¿no? Mi tutor, mi docente tutor. Ahora, hay detalles en los cuales probablemente no lo va a poder dar él en la ficha, pero sí, de igual manera, si tú, una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando ya llegaste al colegio, tu primera experiencia en ese colegio, es pedir igual la base de datos, ¿no? A la secretaria, a los directivos, ¿no? Pedir la base de datos de tus estudiantes para que no estemos molestando constantemente a los tutores. A veces pasa que, ay, no me acuerdo el número, no lo sé, no lo tengo, no me acuerdo el nombre del papá, el apellido del estudiante no lo sé. Es mejor pide tu base de datos para que tú lo tengas ahí, juegas con él, ¿no? Lo filtras nada más por grado y sección. Entonces, ¿qué cosa tiene que ir por aquí? Recuerden otro de los detalles estimados. Todo informe de un menor de edad, especialmente psicoeducativo, tiene que ir solamente señalado por siglas. No puedes colocar Pepito, no. Tiene que ir solamente las siglas, ¿no? Van solamente así indicadas, colocamos la edad, los meses también exactos, ¿no? Para ser bastante precisos. Asimismo, también mencionamos el tema del sexo, ¿sí? Aplicamos también el tema del sexo, la fecha de nacimiento del estudiante, la escolaridad en qué grado se encuentra, la institución educativa, el nombre del colegio en el que está ahorita, ocupación de la madre, ocupación en este caso, ¿no? El papá, ¿no? Lo ideal, si no tiene papá, bueno, el abuelo, ¿no? La persona que se hace encargo, ¿sí? Principalmente, no voy a poner de toda la familia. La fecha de evaluación en la que tú estás teniendo. ¿Qué fechas has tenido de la entrevista? La primera fue la entrevista con el estudiante, de repente la segunda fue la entrevista con el padre de familia, y la tercera fue una aplicación de la prueba, y la cuarta de repente fue una observación de conducta, etcétera. ¿Ok? Historia del anterior, no presenta sesiones anteriores. Si en caso esta alumna es nueva, no presenta sesiones anteriores. Si en caso esta alumna ya tiene antecedentes, ¿no? Bueno, historia en el anterior, ¿no? Se registra en el 2023, ¿no? Dos, tres o cuatro, ¿cuántas sesiones tuviste con él, ¿no? Para orientación o toda la evaluación que se hizo el año pasado. Evaluador, el licenciado tal, ¿no? Ahora, importante también porque quizás en muchos de ustedes son practicantes o quizás también en sus colegios están trabajando con sus internos, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, recuerden que el informe psicoeducativo lo tiene que firmar y llenar un psicólogo eh,
un psicólogo titulado, colegiado y habilitado. Esa es la idea. No es que lo haga tu interno, no es que lo haga otra persona que todavía no está con todas las capacidades desarrolladas aquí. Ellos todavía están terminando de formarse, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos con eso. Dentro de las pruebas administradas, tocamos también, por favor, su audio. Ok. Dentro de las pruebas administradas, en este caso lo que utilizamos nosotros es la escala de inteligencia de Wechsler, ¿no? Para niños o el WICR, el test de la familia también a color, ¿no? El HSPQ, ¿no? El CDS, aquí les he puesto de todo, pero no necesariamente es que aplico todo eso, ¿ok? También el tema de la figura humana, el test de la familia, son algunos de los cuales siempre suelo jugar también. Sí, Nardi, también hay escala de Zoom, por ejemplo, también para adolescentes, ¿no? Hay rasgos, para marcar rasgos. El segundo punto hablamos de de los motivos, perdón, de la referencia. ¿Cuáles son mis motivos? Esto justamente dice, ¿no? Motivo de los docentes. Quiere decir, ¿cuál es lo que motivó al docente para poder hacer la derivación? ¿No? Ya les dije hace un momento, se lo coloca el docente. Es decir, más que lo coloque, ellos nos brindan a nosotros. Y nosotros, pues, el motivo de los docentes, la estudiante, ¿no? Suele llegar muy tarde, hace un mes que ya conversé con la madre de familia y de pronto no hay no hay ningún cambio. Conversé con la estudiante también, sus notas están muy bajas, al parecer, ¿no? Ha comentado con sus compañeras o con mi persona que está enamorada, ¿no? Está empezando a relacionarse quizás con otras personas, ¿no? O hay problemas en casa, según lo manifestado, son los motivos que nos van a brindar los docentes. Segundo punto, hablamos de la referencia de los familiares. ¿Qué sabemos de los familiares? ¿No? Eso se saca en la entrevista con el estudiante. ¿Con quiénes vive mi estudiante? Papá, mamá, el padrastro, la madrastra, el abuelo, el tío, los primos, ¿no? El padrino, qué sé yo, con quiénes vive, a qué se dedican, qué tanta distancia en la que vive, está cerca, está lejos, es su primer año en el colegio, ¿no? Etcétera. Referencia del alumno, ¿no? Igual, primer año en este colegio, hay repitencia, no hubo repitencia, sus conductas son nuevas, estas conductas son constantes en él, en ella, ¿no? Etcétera. Problemática, ¿no? ¿Cuál es la problemática actualmente? Aparentemente conductual, ¿no? Solamente conductual. O quizás puede ser también no conductual académico, ¿no? Que tiene una relación por aquí. Vamos por aquí empezando a desglosar, ¿ok? Muchas de las observaciones que las tenía por aquí. Dice, el alumno llega al departamento psicológico debido a que los profesores en conjunto han solicitado una evaluación. Ahí está, muy simple, muy sencillo. Paso número 2. El motivo de esta solicitud, ¿cuál es el motivo? La atención. El motivo de esta solicitud es porque el alumno desde el inicio del año escolar viene presentando problemas para realizar las actividades educativas, las tareas, actividades en clase, trabajos grupales, entre otros. Este aparente letargo, ¿no? Y falta de ganas de representar en conducta como fatiga, sensación de quedarse dormido en la pantalla, presenta desgano al momento de trabajar en grupo, no responde, ¿no? En clase, cuando se le pregunta, quizás también no participa, no presenta trabajos, ¿no? No cumple. Listo, ya estás dando características. No estoy etiquetando a nadie. Estoy dando características de la conducta de mi estudiante. Y el abuelo, ¿qué es lo que refieren los familiares en la entrevista de los padres de los familiares cercanos? El apoderado. Cierto, antes que se me pase por ahí. Recordemos también, estimados, de que hay que ser muy cuidadosos con a quién se le cita, porque pasa también que de pronto me ha ocurrido un día, yo siempre soy muy cuidadosa con eso. Yo hablo con el papá, con la mamá, la persona que matriculó. ¿Quién matriculó su apoderado? Si es su apoderado, el tío, el padrino, el padrastro, con documento, ¿ok? Con su carta poder, con su carta poder que ya esté metida en la dirección. Mientras tanto, yo no converso con otra persona, porque repito una vez más, son menores de edad. Imagínate, en estos tiempos en los cuales el papá y la mamá están que se quitan a los hijos y tantos problemas que hay, ¿qué pasa muchas de las veces, no? De repente nosotros de incautos por ahí, viene el papá de momento a otro, no conocíamos su situación, la mamá nunca dijo nada, viene el papá, se identifica, tú lo ves y dices, sí, pues no, es el papá de Pepito.
Pero sin embargo, te sientas, le das la información y todo lo demás, y sin embargo después te enteras de que la mamá está en un juicio con el papá y el papá utilizó toda esa información grabándote o quizás hasta pidiéndote un informe que lo va a utilizar de manera legal. Entonces hay que ser muy cuidadosos. O como que también para chantajear, ¿no? Viene el padrino, el tío, el que se mete y ahí al final se formó un lío en la casa y te hacen responsable a ti porque te dicen, ¿por qué tú tuviste que darle referencia de mi hijo, de mi hija a tal persona que no tiene nada que ver conmigo? Y por eso yo siempre les digo a los maestros, tutores especialmente, les digo, siempre actualicen direcciones porque se pueden mudar, actualicen los teléfonos y actualicen su situación personal. Pito, mamita, ¿cómo estamos? Infórmanos, por favor, el tema de la salud de nuestros niños, si de repente tienen alguna alergia, alguna enfermedad, padecen de algo ahorita, si hay alguna situación que de repente no tenemos conocimiento, ¿no? En la cual hay una separación o algo, porque eso nos ayuda a estar más alertas, ¿no? Entonces, seamos muy cuidadosos. Y cuando hay que atender al abuelo, al tío o al primo, que venga con su carta de poder, ¿no? Carta poder, previamente comunicación, del visto bueno, ok, listo. Doy la referencia. Si no, no. A veces pasa que cuando llega un problema conductual y saben que de repente van a llamar la atención, van a hacer firma de compromisos, ¿qué hacen? Viene el tío, viene el primo y al final no te resuelve. ¿Sabes por qué? Porque viene y te dice, ya, ya, ok, esos son los compromisos, ya. Voy a ir a mi casa, le voy a comentar a la mamá, al papá, qué sé yo, o lo voy a conversar con mi esposo y en base a eso recién firmo y recién le digo. No, pues, por eso es que necesitamos que los padres vengan. Ellos vienen con su DNI, se identifican y ellos tienen que resolver. Esa es la idea, ¿ok? Así que seamos muy cuidadosos con eso, por favor. Ujú. Ok, ¿qué más? El abuelo, ¿qué refiere? Refiere que desde el inicio del año escolar su actitud ha cambiado mucho del estudiante, duerme todo el tiempo al finalizar las clases. Cuando se le pregunta por las tareas, menciona que no tiene ninguna tarea, no presenta cuaderno, no quiere mostrarlo de repente, no tiene ni apuntes de clase, etcétera. Tercer punto, el alumno refiere no tener conocimiento de la razón por la cual se le está llevando, porque se le pregunta, ¿no? Y a veces te dicen, no, no sé, ¿por qué será? Más bien cuéntame, ¿no? No es consciente de las acciones que está teniendo, ¿no? Entonces, el estudiante aquí refiere que no tiene conocimiento de nada, no sabe por qué es llevado por el psicólogo y entre las áreas que están afectadas actualmente. Por eso yo también cuando noto, percibo que el estudiante está así un poco a la defensiva, le explico un poco. Es importante que le expliques especialmente al adolescente, porque si no lo vas a tener reacio e incómodo. Recuerda que muchos todavía nos encontramos en una etapa en la cual la imagen del psicólogo se está empezando a desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Si todo el tiempo han escuchado a los adolescentes que te voy a mandar al psicólogo, como te sigas portando mal, te voy a mandar al psicólogo, entonces, ¿qué pasa? Que llevan al psicólogo y todos te miran como un bicho raro, ¿no? Me ha pasado a observar, ¿no? Fulanita de tal, por favor, ¿me acompañas? Y como que, uy, ¿no? Hizo algo malo, ¿no? O qué pasó, por qué se lo llevan, qué has hecho, o estás loco, tantas cosas más que pueden mencionar, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿ok? Justamente poder notar esto. ¿Qué vemos por aquí? Número 4, problema, pérdida en el interés de las actividades educativas tanto en casa como en la escuela, ¿no? Pérdida del interés, esa es mi problemática, la pérdida del interés enfocado. ¿Te das cuenta que el problema no tiene más de dos líneas? Que tiene que ser muy preciso. Aquí no me sirve mucho maquillarlo. Aquí simplemente es preciso el tema de cuál es tu problemática a trabajar. Aquí estamos hablando de qué? Motivación, ¿verdad? Motivación, probablemente, presuntamente problemas emocionales en casa, ¿no? De repente por aquí también puede ser falta de atención de la familia, cambios en el adolescente, ¿verdad? Puedo tener muchas respuestas en referencia a esto, ¿sí? Ok. Se revisará, nos dice por aquí dentro del informe, la capacidad de velocidad de procesamiento para descartar, ojo, para descartar cualquier tipo de problema cognitivo y los niveles de depresión para descartar problemas emocionales. Sí, ya ven, todo más o menos lo que estamos notando es que tenemos que descartar primero, vamos por el tema de la capacidad intelectual. ¿Cómo estamos en esta área? Y si esto está todo muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ver ya por otras áreas, ¿no? La posible depresión que puede estar pasando un adolescente frente a los cambios, ¿no? Aquí tenemos nuestra observación de conducta, ¿sí? Tenemos nuestra observación física,
Tenemos nuestra observación física de cómo es que está vestido el estudiante, viene apropiado para el curso que le toca, o es que siempre viene con educación física, siempre viene con uniforme de repente, y se hace saber de que no tiene buzo o no tiene uniforme, etcétera, ¿no? El contexto remoto también, el contexto de aula, ¿no? Cómo es que se maneja dentro del aula, ¿no? Es líder, toma la iniciativa, o es que simplemente no se involucra, quizás no participa de manera activa dentro del aula, ¿no? La conducta también en las pruebas, cómo es su conducta dentro de las pruebas, ¿no? Está nervioso, está ansioso, ¿no? No quiere realizarla, quizás también se rehúsan, ¿no? O simplemente de repente todo el tiempo está muy optimista, ¿no? Lo hace muy rápido, etcétera. Por aquí también vemos, ¿no? La observación física. ¿Qué cosa puedo poner aquí? Se puede evidenciar al alumno con un peso, una talla adecuada para su edad, ¿no? O así como que también de repente desalineado, ¿no? Observación física se nota, ¿no? Siendo hoy un día lunes, por ejemplo, ¿no? Se nota desalineado, los puños, ¿no? De las casacas están sucias, ¿no? No lleva de repente la indumentaria del colegio, se viste con ropa de calle, etcétera, ¿no? Contexto remoto, el ambiente donde se realiza la actividad educativa, ¿no? Está bien implementado, no se encuentran objetos distractores, ¿no? Nos encontramos en el departamento de psicología, ta, 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 ta. Punto tres, ¿no? Contexto en el aula, ¿no? Los profesores refieren, ¿qué refieren del alumno? Que es participativo, que llega temprano, que llega tarde, que falta mucho, ¿no? Que viene siempre con educación física, que viene con ropa de calle, que se rehúsa las normas, etcétera. Conductas en las pruebas, ¿no? Mostró, por ejemplo, ¿no? Disposición en las sesiones, no muestran ni letargo, ni fatiga en el desarrollo de las pruebas en el UCR, fue su preferida, por ejemplo, ¿no? Una de ellas fue su preferida, se notó porque lo comentó, ¿no? En la cual se desarrolla diciendo una sola sesión y el vínculo de resultados acorde de su edad. Aquí tenemos la historia, la escolarización también, juntamente con la familia. Ya les decíamos que en el proceso de la entrevista a los familiares, vamos a ir sacando eso también su historia escolar. Es decir, si es un estudiante nuevo, de qué colegio viene, si hubo una repitencia en algún momento, cómo era su nivel académico, qué información recuerdan los padres, los familiares que le dieron docentes, ¿no? De los otros colegios, ¿no? O los docentes de años anteriores, si hicieron alguna observación. Ah, sí, ya me acuerdo, mi hijito ahorita está en tercero de primaria, pero por ejemplo, como le agarró la pandemia, no llevó inicial. Eso no es todo. El siguiente año del inicial, del primer añito de inicial, por ejemplo, ya como estaba muy pegado a mí, ya no quiso ir a la escuela, ¿no? Entonces iba muy rara vez. Y en 5 añitos fue al colegio prácticamente a la fuerza, pero lloraba mucho, ¿no? Lloraba, lloraba, lloraba. Entonces yo tampoco no lo presionaba en casa para que haga sus trabajos, sus materiales, sus cuadernos, nada. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que hay una gran referencia de que en el nivel inicial no hemos trabajado de manera adecuada, ¿no? No lo hemos trabajado de manera adecuada para nada, porque al final 3 años, 4 años y 5 años han estado totalmente débiles. Cuando aquí se trabaja mucho el tema de la motora fina, motora gruesa, en la cual me van a ayudar para mi desempeño futuro. Hablamos de proyección, hablamos de coger correctamente el lápiz, de la postura, de las actividades de la que conoce el niño, del desarrollo por intermedio de sus sentidos, ¿verdad? Y entre otros. Entonces ya eso me tiene que servir a mí como una gran alerta. También hablamos de una historia actual. ¿Cuál es su historia actual? ¿Cómo viene ahora a la escuela si es que esa es su experiencia? ¿No? ¿Cómo viene ahora? ¿Motivado, triste, acongojado? ¿Participa? ¿No quiere venir al colegio? Quizás también, ¿no? Y el ambiente familiar en el que vive actualmente. Uy, nos acabamos de separar. Es más, el papá fue infiel, se fue de la casa, yo le regañé, discutimos delante de él o de ella, ha dicho que no lo quiere ver a su papá o a su mamá, ¿no? Está resentido. Todo ese tipo de situaciones también cuentan muchísimo. Aquí tenemos el historial, ¿sí? De la escolarización en la familia. En el fallo escolar no dice, no, no presenta ningún problema previo, falta de hace años anteriores, sus calificaciones han sido óptimas. Eso puede ser una de las respuestas básicas. Ítem 2, ¿no? Asimismo, en la sesión con su abuelo, él refirió
que no ha apreciado aptitudes similares en el pasado y que siempre se ha desarrollado con un buen desempeño dentro de las clases. Punto número 3, en el ambiente familiar tampoco hubo cambios en los últimos años que puede haber afectado también al alumno y todo se ha desarrollado con normalidad, ¿no? Los horarios del alumno que se respetan, desayuno, almuerzo y cena, sueño, aparentemente todos los hábitos se desarrollan bastante bien o dentro de lo esperado. Aquí tenemos algunos de los resultados de las aplicaciones, de las baterías de pruebas aplicadas, ¿no? ¿Cuáles son los resultados y cómo lo voy a narrar por este medio? Atentos a ello, ¿no? Resultados de las evaluaciones. En la inteligencia y cognición, hablamos de que el coeficiente intelectual del alumno es de 108, el mismo que lo va a ubicar en la categoría normal promedio. Esto quiere decir que su habilidad intelectual se encuentra acorde a lo esperado a su nivel de desarrollo cognitivo. Pasemos a describir sus habilidades. En comprensión verbal, por ejemplo, obtuvo un puntaje de 100, ubicándolo en la categoría normal promedio. Esto indica un desempeño acorde a lo esperado con la habilidad para recuperar la información adquirida, almacenada previamente en la memoria a largo plazo y utilizarla para resolver problemas o tareas. Este hecho le permite ejecutar actividades o situaciones donde debe expresar una idea o necesita utilizar un vocabulario anteriormente aprendido. Seamos muy cuidadosos con los informes, ya sea psicológicos que realicen fuera o los psicopedagógicos, porque no es tu apreciación, ¿ok? He leído muchos de los informes cuando también supervisaba mis internos y obviamente no porque están en proceso de aprendizaje, pero no hay que recalcar eso y también lo he leído en informes de profesionales ya, ¿no? Haber culminado. Y en realidad es que seamos muy cuidadosos con eso, ¿no? Porque nuestra apreciación, bueno, de pronto por ahí, ¿no? Hasta de pronto las muletillas, ¿no? Salen hasta en la escritura, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que ponemos por aquí, ¿no? Creo, parece, posiblemente, esas palabras no pueden ir en un resultado de una evaluación. Aquí continuamos con el resultado de las evaluaciones. Tenemos el coeficiente intelectual que les había comentado, la comprensión verbal, ¿no? Obtuvo un puntaje de 100 puntos ubicando en la categoría normal promedio, esto indica el desempeño acorde a lo esperado, que ya lo había mencionado. Asimismo, en la parte final, comprender mensajes verbales, exponer conocimientos y proporcionar argumentos para una idea. En caso de no fortalecer esta área, el evaluado tendrá dificultades en las competencias de comunicación interpersonal, comunicación en público, toma de decisiones y habilidades de liderazgo a futuro. Estamos siendo bastante precisos con esto, ¿no? El índice visoespacial, ¿qué nos dice con esto? Obtuvo un puntaje de 97 puntos, que lo ubica en la categoría normal. Esto indica un desempeño acorde a lo esperado en habilidades para realizar las tareas que involucran la capacidad de organización visoperceptual. La integración sin límites, la habilidad espacial y coordinación visomotora, es decir, que posee la habilidad para ubicar los objetos en el espacio. Esto le ayudará en las tareas de matemática, lectura, tareas que involucren mapas y laberintos y en las actividades deportivas. Otro detalle importantísimo que ustedes lo pueden ver aquí en el informe es que estoy dando el resumen, ¿ok? Me estoy encargando de dar el resumen de las respuestas de las evaluaciones realizadas, pero al mismo tiempo también estoy dando una respuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hago también así a detalle? Porque cuando el padre de familia recibe el informe, muchos de los casos, cuando tú lo estás leyendo, lo estás diciendo de manera verbal, ¿no? Estás comunicando, se asustan, ¿no? Es como que, uy, esto no es mío, yo no sé qué tan real es esto, ¿no? 97, a ver, si usted me dice que ha sacado 97 en visoespacial, ¿qué quiere decir con eso, no? ¿Está bien? ¿Está mal? Más o menos, no sé. Entonces tratemos de hacerlo de alguna otra manera, ¿no? Sin utilizar las muletillas, pero la idea es que sí tratemos de utilizar un lenguaje que también sea, ¿no? Bastante apacible para el padre de familia. O por lo menos, si vas a ser bastante técnico cuando haces tu informe, por lo menos cuando vas a dar el reporte de manera verbal, trata de llegar bastante fácil al padre de familia. El padre de familia a veces, dependiendo del colegio, ¿no? Escucha, ajá, ajá, pero no te entendió nada, ¿no? En el razonamiento fluido, también decimos que hemos obtenido un puntaje de 115, ubicándolo en la categoría normal brillante. Mm. Esto indica un desempeño por encima de lo esperado en la habilidad para analizar, sintetizar, manipular, transformar estímulos, visualizar y entre otros más. Ujú.
Ok, muy bien. Voy avanzando por aquí, chicos, para que no nos gane, por favor. Aquí tenemos, en la memoria de trabajo se obtuvo un puntaje de 110, ubicando en la categoría normal promedio. Seguimos todavía con la interpretación. Esto indica un desempeño acorde a lo esperado en la habilidad para recoger información operativa y mantenerla en la mente. Realizar operaciones sencillas con ella y usarla en la situación inmediata. La velocidad del procesamiento, ¿qué cosa me dice esto? Este hecho le va a permitir desarrollar actividades sencillas, con rapidez, con precisión, toma de decisiones bastante simples, rápidamente, poca información y responde de manera apacible de inmediato. Estos son nuestros cuadros, ¿ok? En el cual voy a insertar también dentro de mi informe. Tenemos los índices, los puntajes compuestos y las categorías. En velocidad de procesamiento contamos con un puntaje de 110. Permítanme. En las categorías tenemos como respuesta, ¿verdad? En las categorías tenemos como respuesta al promedio. En el siguiente índice, que es de visoespacial, tenemos el puntaje de 97, lo cual me arroja la categoría de promedio. En el índice de razonamiento fluido tenemos el puntaje compuesto de 115, por lo tanto la categoría es normal brillante. Dentro del índice hablamos de la memoria de trabajo, el cual tiene como puntaje también el 110 y mi categoría es promedio. Tenemos el índice de comprensión verbal, el puntaje es de 100 y mi categoría es promedio para la edad, ¿verdad? Mi último índice es el coeficiente intelectual. Aquí nuestro puntaje es de 108 y su categoría también es promedio, de acuerdo a la edad cronológica de mi estudiante, ¿correcto? Entonces, este pequeño cuadro también tiene que estar anexado dentro de mi informe. Hablamos aquí el área también de la personalidad. La personalidad y la relación interpersonal. El alumno es de personalidad reservada, poco expresivo, no muestra mucho sus emociones, ¿no? Con facilidad a las personas nuevas que conoce, no posee autocrítica con sus acciones en la escuela y no presenta una emocionalidad propia para su edad, refiriéndose a sí mismo como alguien especial, ¿no? Asimismo refiere ser dominante y escoge las actividades que desean realizar, dejando de lado las que considera aburridas, y entre otras más. Ustedes van a tener tiempo necesario para poder observarlas. Aquí tenemos algunas áreas específicas que también son importantes de evaluar en el proceso. Hablamos de la medición de depresión. Dijimos que en este caso, ¿ok? No necesariamente, chicos, quiere decir que a todos le voy a aplicar lo mismo. Ojo, ¿no? Tenemos que ver exactamente qué es lo que necesita, ¿ok? Si básicamente es un tema más emocional, por ahí tengo que empezar a abordar. Es emocional, pero no involucrado respecto académico. Entonces, ¿voy a aplicar mi batería de pruebas para eso? No. Puedo aplicar de repente ansiedad, depresión, ¿no? De Zoom. De repente también por ahí orientación, ¿sí? O habilidades especiales, perdón, habilidades sociales, ¿no? Podría también aplicarlo por aquí. Va a depender la situación exactamente de cada estudiante, ¿sí? ¿Qué decimos aquí en la medición y en los indicadores de la depresión? La escala de soledad se ve incrementada como posible presencia de desarrollo de una depresión leve. ¿Se dan cuenta? El psicólogo educativo no confirma, por más que aquí los rasgos sí eran, ¿ok? Salió probablemente que sí. Pero ¿qué cosa dice el psicólogo educativo? Dice, como posible presencia de desarrollo de una depresión leve. Sin embargo, en la medición total de depresión no hay indicadores significativos, ¿ok? Pero eso no quiere decir, ok, listo, tengo mi informe físico, me quedo con eso y ya está. No, esto es gran motivo para hacer mi derivación externa. Es motivo suficiente para hacer mi derivación externa porque ya hay características. Si cuadramos características de cuánto tiempo, nos estamos dando cuenta de que sí, necesitamos hacerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con mi derivación externa, que ahora les voy a mostrar un poquito más adelante. Factor familiar, ¿no? ¿Qué decimos por aquí? Las dinámicas familiares del alumno se resumen a dos personas importantes, ya sea su madre, ¿ok? Ya sea su madre o personas importantes como el abuelo. El padre falleció antes de su nacimiento y por lo tanto nunca lo conoció. ¿Ok? Historial importantísimo. Información sumamente rica para yo poder considerarlo en este proceso. En su historial no existen imágenes del padre, ¿no? O la imagen paterna, y es criado completamente por el abuelo. La interacción con la madre, ¿no? Solo son los fines de semana, ya que llega tarde del trabajo y usualmente el alumno siempre está dormido. No se evidencian problemas de violencia o agresiones en la familia, pero sí ausencia, ¿verdad?
Problema. ¿Qué cosa va a ser el problema para mí? La pérdida del interés de las actividades educativas, tanto en casa como en la escuela. Una vez más, el problema aquí es la pérdida del interés en las actividades educativas, que es lo que hemos notado en el colegio, tanto en casa como en la escuela. Este es mi problema. Identificación del problema, entonces, en la medición de los distintos indicadores, se llega a la posible conclusión de que los problemas del alumno en el colegio son de índole emocional. ¿Se dan cuenta? De acuerdo, como ya apliqué mi batería de pruebas, ¿sí? Para ver mi coeficiente intelectual y todos sus detalles, me di cuenta y dije, ya descarté. Esto no es un problema de aprendizaje. Esto tiene más una connotación emocional. Entonces, doy el informe a los tutores y de manera verbal a los padres de familia, a los apoderados, de qué se trata esta situación. Generado por estados depresivos debido a la situación actual y la falta de amistades. Claro, porque se ve alejado mucho, ¿no? ¿Cuáles son mis recomendaciones dentro de este informe psicopedagógico? Número uno, solicitar un informe integral, ahí está, en énfasis en las relaciones interpersonales y el manejo de la soledad. Ok, quiere decir entonces que una vez que yo ya tengo esta información, tengo que buscar a otro profesional de manera externa, un psicólogo clínico al cual me brinde unas terapias adecuadas para mí. Segundo punto, propiciar en los docentes mayor interacción del alumno con sus compañeros de trabajo. Eso va dirigido para quién, para el colegio, ¿no? Es decir, como me han contado que tiene depresión, mejor no lo involucro, ¿no? Debe estar apenado. A veces el docente, entiendo, tiene una forma de cómo interpretar, ¿no? Una situación así. No es como que si está en depresión o si tiene ansiedad, mejor le doy menos carga, no le hago participar mucho porque se puede estresar, ¿no? Y puede conllevar algo. No, la idea es lo contrario. Hay que hacerlos más activos que nunca. Estas son algunas de las pruebas recomendadas, estimados, utilizados también dentro de nuestros colegios. La escala de Wechsler, que repito, no necesariamente todas las voy a aplicar, ¿no? La escala de Wechsler, que evalúa lo que es inteligencia preescolar para la primaria. La escala de inteligencia de Stanford Binet también. El CAS, que evalúa ansiedad. El CATEL, el 16 de PF de CATEL. Entenderán también que estas evaluaciones, si bien es cierto, va a depender mucho del tiempo. Recordemos que en instituciones educativas estatales va a ser bastante complejo, ¿ok? Va a ser bastante complejo. Le soy sincera, en colegios nacionales no he utilizado solamente más que cuestionarios, porque tenía siempre poblaciones bastante grandes. Y lo que yo hacía era en realidad trabajar con mis internos, cuando dependiendo también de qué grado ellos, ya sé, perdón, en qué nivel se encontraban para ya empezar a poder hacerlo de manera interna, ¿no? Pero la interpretación tengo que hacerlo yo. En todo caso lo voy a hacer de esa forma. Pero lo que más aplicamos son cuestionarios, porque al final también nos ayudan definitivamente en este proceso, ¿sí? Ok, ¿qué más nos dices por aquí? Se me fue. Es una consulta. Las pruebas, tanto proyectivas como psicométricas, son los nexos que nos ayudan a determinar signos, más pesa la entrevista psicológica. Sí, definitivamente solamente esto es un complemento. En realidad esto es un complemento y como les acabo de comentar, las instituciones nacionales va a ser bastante complicado que lo puedas aplicar y darte abasto para todos por la misma cantidad de la población. ¿Qué tengo que hacer aquí? Un buen ojo clínico, observación de conducta, una buena entrevista padre familia, buena entrevista al estudiante, el seguimiento de los casos y la derivación externa. Con eso somos un golazo. Aquí quiero compartir, por favor, un video también con ustedes, ¿sí? Para después pasar a las fichas. Permítanme. Ok. Todo está muy bien. Puedes irte. Chao. ¿Profesora Gómez? Luis Torres. Oh, ¿cómo estás? Qué gusto. Venía a darle las gracias. Usted me enseñó a leer. Me dedicó el tiempo que necesitaba. Me enseñó con cariño. Yo le dije que quería ser inventor para cambiar el mundo, ¿recuerda? Claro que me acuerdo. ¿Y ya eres inventor? No, ¿Eres médico? no, ¿Ingeniero?
Pero sí estudiaste una carrera, ¿no? Sí, como quería cambiar el mundo, ahora soy profesor. Gracias, profe. Toquemos la puerta de todos los buenos maestros y maestras del Perú para decir gracias. Gracias, profe, por enseñármelo todo. Gracias por el tiempo que me dio. Gracias por dedicar su vida a los demás. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por seguir actualizándote y por aprovechar todas las oportunidades que te ofrece el Ministerio de Educación para que seas un mejor maestro. Muy bien. Fue un pequeño video que quise compartir con ustedes para motivar en realidad también a nuestros maestros, ¿no? Porque es importantísimo tener en claro nuestras funciones que tenemos y además de eso es qué podemos hacer frente a la situación que estamos enfrentando cada día. Justamente hace un momento les decía, ¿no? Cuando iniciamos nuestro taller del día de hoy, vimos claramente actitudes y situaciones también de violencia. Ustedes sabrán, estimados, que en realidad nuestros temas a nivel, como psicólogos educativos es bastante amplio, bastante amplio. Sería muy bueno que de pronto podamos pedir una, una sesión más para los materiales que son, por ejemplo, para planificaciones, ¿no? En casos de intervención, planificaciones en casos de intervención, con estos casos de CICB, ¿no? Porque hay que armar un proyecto. Se arma normalmente un proceso, justamente, ya que se abre un caso de CICB, en caso de violencia, sea física, psicológica, verbal o hasta sexual, entre estudiantes, ¿no? O dentro de la comunidad educativa, tenemos que aplicar justamente todo lo dicho por el CICB, ¿no? Todo el protocolo. Entonces también es importantísimo el hecho de conocer qué materiales vamos a hacer utilidad aquí. Todo eso también se trabaja, pero es otra situación más que tenemos que agregar. Ujú. Ok. Bueno, cuestionarios como que, por ejemplo, ¿no? De habilidades sociales, utilizo mucho. A los padres también me ha funcionado mucho, ¿no? Poder, por ejemplo, aplicar, ¿no? Algunos cuestionarios que lo hemos trabajado para, por ejemplo, conocer su estilo de crianza. A mí me interesa mucho saber, conocer de manera directa su estilo de crianza, con características que ya se les ha brindado, ¿no? Todo me interesa saber qué tanta carencia hay de habilidades sociales entre los maestros, por ejemplo, ¿no? También es importante que ellos también se involucren desde este aspecto. ¿M? Así es. Sí, chicos, la verdad que quienes todavía no se convencen del todo con respecto a la psicología educativa es muy bonita, muy interesante y es más, ¿no? Yo siempre veo y digo esto, el Estado todavía se encuentra en proceso. Espero que en realidad, ¿no? Poco a poco ya vayamos calando un poquito más y nos hagamos notar los psicólogos educativos, porque en realidad hay mucho por hacer. Si nos damos cuenta, el Estado podría invertir mucho desde las escuelas. Desde el área clínica, cuando también trabajo, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad de estar en el MINSA, es un tú a tú, ¿sí? Es un tú a tú y ves más los abordajes terapéuticos que podemos hacer para poder reconstruir. Pero sin embargo, aquí podemos intervenir desde la prevención, podemos trabajar desde el área preventiva y tenemos a la población, porque tenemos 30 alumnos en un aula y tienen 30 familias. O sea, aquí está lo rico, totalmente. Solamente que creo que los demás profesionales o el Estado, netamente, no lo ve así, ¿no? Hasta el día de hoy todavía no contamos con que todos nuestros colegios tengan un psicólogo por colegio, ¿no? Y aún así también, por ejemplo, no es por nada, pero hoy en día estábamos hablando ya de que todo psicólogo educativo tiene que también prepararse como tal. Es decir, se darán cuenta ustedes, los que de repente son clínicos o no tienen mucha experiencia a nivel educativo, no son los mismos formatos, no es el mismo procedimiento, no es la misma intervención. Y por eso que es importantísimo que nos capacitemos en estos tipos de cosas, porque he visto a muchos colegas, repito, no llegar con toda la intención, eres psicólogo, sabes orientar, pero sabes, tu trabajo no es esto, o sea, no lo conociste a fondo, no sabes qué materiales utilizar, no tienes estrategia para llegar. Entonces, es importantísimo que esto lo hagamos, ¿sí? Así es. Faltan muchos psicólogos, por supuesto, Miguel, faltamos. Nos dijeron que iban a abrir las plazas, ¿verdad? Nos dijeron que iban a abrir las plazas para todos los colegios, mínimamente uno, y aún así, aunque no nos diéramos abasto, tampoco lo hacen hasta el día de hoy. Por eso es que estamos invitados igual a siempre estar en pie de lucha, cuando nos llaman de igual manera, ¿no? Porque es importante hacer escuchar nuestra voz, porque nos necesita la población, ¿no? Y más todavía los jóvenes, los seres
que se encuentran en este proceso de desarrollo. Si no lo hacemos ahora, luego estamos todos nosotros como sociedad, luego estamos padeciendo en las calles, ¿no? Porque esos chicos algún día estuvieron en el colegio, esos jóvenes que te roban, que son hoy en día delincuentes, que son aquellos que están matando en las calles, algún momento pisaron un colegio, también tuvieron muchos problemas a nivel emocional, en casa y todo lo demás, y porque no pudieron reconstruirse, simplemente hoy en día están dando un gran problema a nuestra sociedad, ¿no? Entonces es importantísimo desde el enfoque en el que tú lo veas, qué tanto aportas como psicólogo, como docente, como director, como interno, qué tanto aportas dentro de los colegios. Y hay muchísimo que aportar aquí. Aquí les muestro, estimados, la ficha de derivación interna, que es muy sencilla. Miren ustedes, ¿no? Bueno, el logo, bueno, en este caso del colegio, ¿no? Que ustedes trabajen. La ficha de derivación. ¿Por qué la llamo interna? Porque justamente se trabaja de manera interna, dentro de mi colegio, ¿ok? Ese documento no sale, es un documento interno que solamente después lo vas a poder meter dentro de tu file, nada más. Va el nombre completo del estudiante. ¿Esto quién lo va a llenar? Lo llena el docente tutor. Él lo llena. Nombre y apellido del estudiante, o en alguno de los casos, si el tutor no lo quiere hacer por A o B o C, tendría que hacerlo el coordinador de tutoría. ¿Ok? Nombre, apellido del estudiante, grado y sección, fecha de nacimiento del estudiante, edad del estudiante, nombre del docente tutor del aula, nombre del padre de familia o el apoderado, ¿ok? Y el número de celular para cualquier contacto. El motivo de la derivación, como ya les comentaba hace un momento, hay que ser muy específicos con nuestros maestros. Hay que comentarles de que tiene que basarse en la conducta. No me maquillen poniendo creo que tiene depresión o tiene conductas depresivas. Quiero saber cuál. Motivo de derivación conductual. Ya, pero ¿qué hace? Pues dime, el alumno llega todos los días tarde, escupió, pateó a su compañero, insultó a su otro compañero o no trae cuadernos, se muestra, ¿no? Cabizbajo, triste, apenado. Háblame de la conducta. Eso es lo que va en el motivo de la derivación. Segundo punto, como ustedes sabrán también, nuestros docentes tutores no a todos nos van a derivar a psicología. A veces pasa que lo tienes de uno a otro, de uno a otro, y ese sería el objetivo, ¿no? Sería lindo que todos pasen por psicología, pero tenemos que priorizar, estimados, por un tema de, repito, de tiempo, ya tanto el tiempo del día como también lo progresivo durante el año escolar. No vamos a llegar a ser una población grande. Recuerda que tienes que trabajar no solo con los estudiantes, sino también con los padres y con los docentes. Sé que hay bastante que hacer aquí. Entonces, bien, colocamos, ¿no? ¿Qué acciones ha realizado el tutor? A ver, ¿no? Me pasó una vez, ¿no? Igualito, motivo de derivación, se porta mal. ¿Qué hace? Se le sacó la lengua al niño, ¿no? Al otro compañerito de primaria y no sé qué. Ok, ¿qué acciones realizó el tutor? Habló con el estudiante, pero eso no puede ser todo. Ahora, profesora, dígame usted, cuando yo recibo mi ficha, ¿no? Yo no me quedo, ¿ah? O sea, no me quedo con la ficha directo. Voy, igual o contrarresto, ¿no? ¿Cuántas veces hizo esta conducta? Una vez. O sea, ya pues chicos, ¿no? O sea, a ver, son niños, están jugando su lenguaje verbal, ¿no? Probablemente si empezamos a indagar un poquito más, probablemente la familia quizás se juega de manos, lo ha normalizado la situación, qué sé yo. Entonces estamos hablando de cosas que se pueden corregir de inmediato y dentro del aula. Para eso hablamos de que el docente tiene que tener estrategia, ¿no? De cómo llegar al estudiante dentro del aula, sin amenazas, sin agresiones ni mucho menos, pero sí tener esa autoridad para corregir las conductas de nuestros alumnos. No porque le sacó la lengua y una sola vez lo hizo, lo voy a derivar. No, hablamos de priorizar situaciones. Ahora, ¿qué más les explico a mis docentes tutores? Que tengan en conciencia por qué motivos voy a derivar. Uno, emocional, que tomes de conocimiento, porque a veces pasa que los papás llegan al colegio y te comentan, ¿no? Mi, ¿sabe qué le comento? Estoy en etapa de separación con mi esposo, o nos hemos separado, o me ha sido infiel, o esto ha ocurrido, mis, profesor. Ah, ok, me ayuda a poder identificar y observar cómo está mi estudiante ahora. Entonces, lo considero y lo derivo. Segundo punto, el tema de que si hubiera violencia. Si me consta a mí, mi alumno está viniendo marcado los bracitos, la piernita, ya lo entrevisté, como que le pregunté, de repente por miedo no me dice nada, ok, entonces también lo puedo derivar, ¿no? Porque hoy en día sabemos que la violencia no se concilia. Para nada se puede conciliar ningún tipo de violencia, si sea por sus padres o sea quien fuera. Tercer punto también importante es el tema a nivel académico. Ya terminó el primer bimestre, el segundo bimestre.
Ya tengo notas, tengo evidencias. Uy, el estudiante es nuevo, pero está bajísimo. No me levanta, no participa, no esto. Ok, eso ponme el motivo de la derivación. Ok, y también qué acciones realizaste, tutor. ¿Qué hiciste? Ah, bueno, pues ya entrevisté al alumno de secundaria le hice entrar en razón, hemos subido a un compromiso, ya quedamos con él de que este bimestre nuevo, este bimestre nuevo segundo bimestre, perdón, iba a subir las notas, la madre de familia la llamé, también la cité, ¿no? Hicimos compromisos, pero, sin embargo, ¿no? Ya terminamos el segundo bimestre y todo, hay notas y estamos igual o peor. Ok, listo. Observaciones de qué? De la conducta presente el estudiante, ¿no? ¿Qué más le quieres agregar ahí? Por último, terminamos con la firma del docente tutor y la fecha en la que te está entregando. Una vez que llega esta ficha de derivación a ti, de manera directa, o ya sea que lo deja en dirección, o ya sea que se lo entrega a la coordinadora de tutoría, te sugeriría que seas muy organizado en el tema de la recepción. Porque a veces pasa que por más que tú les digas, sí, déjenlo con tal fulano de tal, mañana ya sale otro, al ratito sale otro, luego el otro. Entonces, mejor que yo hago es poner fechas, ¿no? Maestros, tienen tal fecha para poder entregar sus fichas. Ahora, máximo, por cada bimestre será pues unos cuatro, tres, cuatro, dependiendo de la población, repito, ¿no? Que estés trabajando. Pero por lo menos entre dos, tres o cuatro es suficiente, más que todo en un colegio amplio, ¿ok? Porque recuerda, una vez más, vamos a trabajar talleres y todo lo demás. Una vez que tengo mi ficha interna que me lo van a entregar, la recepción, ¿no? Yo siempre lo que hago es, saque su copia, maestro, yo le firmo mi carguito, listo, usted se lleva, ¿no? Su original o el cargo, mejor dicho, yo me quedo con los originales. ¿Cómo los voy a atender? Por orden de llegada, ¿no? El profesor Juanito, la profesora María, la profesora Lucha, me van a entregar, pero todo por orden de llegada, ¿sí? Y todo tengo que revisar que esté completo, ¿no? Confirma y todo de los maestros también. Luego tenemos la ficha externa, ¿ok? ¿Mm? Así es, así es. Luego vemos la ficha externa. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecida, ¿ok? Toda la primera parte es muy parecida, solo que aquí cambia, ¿ok? Esta es externa. ¿Por qué es externa? Porque sale, ¿ok? Esa es la que tú como psicólogo vas a utilizar. Aquí das tu presunción, vas a ponerle motivo de la derivación, presunción diagnóstica, ¿no? Ta, 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 ta. Presunción diagnóstica, ¿no? Problemas de conducta, ta, ta. Ahora, si hablamos del CCB, es importante poner, ¿no? Presunto, ¿no? Acción de violencia, ¿no? Presunto. No puede, por más que el CCB ya lo puso, lo que fuera, mucho cuidado, ¿no? Todo es presunción diagnóstica. Luego voy a ver a dónde lo voy a enviar a este estudiante. Al salud mental comunitario, lo voy a enviar a psicología externa, ya sea del CIS o de salud, voy a mandarle medicina general porque también puede pasar que utilizamos el formato para dos, tres lugares. ¿Qué pasa si el estudiante te comente todo, ¿no? Que está mal a nivel emocional y todo porque está gestando? Tienes que comunicar a los padres de familia, pero tiene que haber una evidencia de lo que estás haciendo. Entonces yo estoy derivando a dónde? A psicología para las orientaciones que corresponde, porque es un menor de edad y no estaba preparada, y ta, 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 pero también estoy enviando a medicina general para sus chequeos. Ahora, si es violencia, mando psicología y todo lo demás, pero lo estoy mandando también al SEM, ¿no? O lo estoy mandando a la comisaría y todo lo demás, ¿ok? Preciso eso y aquí en observaciones puedo poner los detalles, ¿no? El por qué, para qué, etcétera. En la parte final, ¿no? Coloco igual mi nombre completo y empiezo a sellar, ¿no? Con tu número de colegiatura y todo lo demás que estés habilitado para que puedas tener, ¿ok? Y si eso no lo da el colegio como haría, yo trabajo en colegio particular. Para serles sincera, no hay nada de ficha del colegio. Bueno, les cuento que estas son mis fichas propias. Yo las he hecho, yo las he ido reajustando cada año en base a lo que necesito por cada colegio y yo misma los llevo. Lo único que le digo es sácame las copias. Yo te envío el formato y tú me sacas las copias. Es algo muy personal que trabajo, pero sí me ayuda a tener un orden. Porque, ¿saben qué, chicos? No es por nada, pero a los psicólogos educativos nos ven como muy informales. Yo también pertenezco a una asociación de psicólogos de Lima, que es APSI Lima, entonces estamos en luchas, ¿no? Para justamente obtener una buena posición como psicólogos educativos. Entonces, ¿qué pasa? Nos ven como muy desordenados. ¿Se han dado cuenta ustedes que los psicólogos clínicos tienen otra forma de cómo evaluar su producción? ¿No? ¿Por qué? Porque al llenar GIS, al llenar FUAS, ¿no? Está mostrando claramente aquí supuestamente tu trabajo. Aunque no sea de todo eficiente cuando estás frente al paciente, que son 15 minutos que no se hacen nada de trabajo terapéutico,
pero sin embargo sustenta con documentos, ¿sí? Sustenta mediante MINSA de que estás trabajando. En el salud, de igual manera, pero sin embargo en el área psicológica y educativa, no. No hay forma de cómo establecerse eso. Por eso es que yo también les comento siempre, ¿no? Hay que tener formatos, que no nos vean que simplemente improvisamos las cosas. Ah, el psicólogo educativo viene con su cuadernito, su tablerito, está apuntando una hoja blanca ahí. No, pues, eso tenemos que ser bastante regulables, ¿no? Listo, en eso consiste la ficha externa, ¿ok? Y por último, cuento también con un formato de, se adjunta como informe. Sí, claro, Yanire, así es, así es. Ahora, ojo, recuerda, tu informe se lo vas a entregar al docente, tutor, ¿sí? No es necesario que la ficha se lo entregues a ellos. Sacas tu copia y en tu file que tienes tú ahí, tienes que tener tu ficha. Una vez que has terminado todo, deberías de tener en tu file de psicólogo educativo, debes de tener tu ficha de derivación interna que te entregó el docente. Segundo, tu ficha de soporte, que es la que estamos viendo ahorita, de soporte al estudiante, tu ficha de soporte al padre de familia, tu ficha de derivación externa, si que fue necesario derivarlo de manera externa con los otros aliados, ¿ok? Y tu informe final. Todo eso debería de estar dentro de tu file de cada estudiante que vas atendiendo. Por eso, proyéctate. Esto no se obtiene en un día, en 2 días, ni 3 días. Se toma tiempo. Y para hacer eso no me puedo abordar de decir, sí, que todos vengan a mi despacho. No lo vas a poder hacer, ¿ok? Este es el formato que yo utilizo. Nombre completo, fecha de nacimiento, escolaridad, ta, 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 ta. La ficha de soporte del padre de familia o el apoderado es igualita, solamente que la parte de acá arriba cambia, ¿no? Va el nombre del apoderado, datos del apoderado y todo lo demás. Motivo, ¿cuál es mi motivo de consulta? Igualito, copio lo mismo que me derivó el docente tutor. Ah, conducta, ta, 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 ta. Ok, listo. Compromisos, ¿no? La parte de abajo yo la utilizo ahí de motivo para contrarrestar un poco la entrevista con el estudiante. ¿Cuál es su compromiso frente a la situación? ¿Es consciente, no es consciente de lo que está pasando? ¿Se le está informando? Ta, ta, ta. Parte final. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le da al estudiante? Mira, ¿no? Cámbiate, de repente si son cosas manejables, ¿no? Cámbiate de posición, colócate por allá mejor sentado. Si de repente estás sufriendo de la vista, ¿no? Hay que conversar con la familia también para que de repente te hagan una evaluación también visual, ¿no? De repente por ahí el tema de la ubicación física, ¿no? De repente conversar con un profesor que tuviste algún conflicto o algo parecido. Y repito, el mismo formato para la entrevista de soporte emocional para padre de familia. Y bien, con eso, estimados, estamos terminando nuestro taller. Como verán ustedes, repito una vez más, es bastante amplio el hecho de hablar de la psicología educativa. Tenemos una sesión más pendiente para poder justamente tratar el tema del plan de intervención. El plan de intervención es bastante rico porque, sabes, tengo todos los procesos en los cuales tenemos que ver el problema y ver cuáles son los agentes que vamos a utilizar para seguir trabajando. Entonces, estimados, con esta información que les acabo de compartir, espero que sea muy rico para todos ustedes. Todos los formatos lo van a poder tener ustedes hoy gracias a IPES, y con toda esta información vamos a llevarla y vamos a, sobre todo, a ponerlo en práctica. Eso es importantísimo, empezar a poner en práctica, ordenémonos un poco, hagamos la utilidad de todos los formatos para que tengas, ¿no? Una mejor información dentro de tu file que tienes que manejar. Ujú, claro que sí. Claro que sí, Eva. Vamos a compartir todos los materiales gracias a IPES, ¿sí? Muy bien, estimados. Les agradezco en realidad la disponibilidad de poder compartir este momento por este medio virtual. Les deseo una linda noche a cada uno de ustedes y gracias por habernos escuchado. Nos vemos hasta muy pronto.